Muy buenos días, estimadísima señorita, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero placer y un gusto trabajar con ustedes, aún más sabiendo que puedo aportar modestamente a la formación académica, a la formación profesional de ustedes, pero sobre todo apuntar a la formación integral, a la formación personal. Estoy convencido de que un ser humano extraordinario tranquilamente puede ser una persona o un profesional de excelente calidad. Así que mi especial bienvenida. Vamos entonces a dar inicio a las actividades académicas del día de hoy. Me voy a permitir entonces pasar lista. Señoritas y señores, Aguirre Viviana. Aguirre Viviana. Presente, Inge. Vivianita, buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Alvarado Yajaira. Alvarado Yajaira. ¿Cómo está Yajairita? Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Felicitaciones. La primera que llegó al aula con Jordi. Bravo Luis. Bravo, Luis. Buen día, ingeniero, compañeros. Qué gusto. Presente. Bienvenido. Camacho Jordi. Presente, ingeniero, buenos días. Jordi, buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Felicitaciones. El primero que llegó al aula. Por acá estamos muriéndonos de frío y él allá en Dividino más, ¿eh? ¿Ya verá? Cartuche David. Cartuche sí, David. Se lo ve que está con calor. Cartuche David. Ya. Celi Laura. Celi Laura. Celi Laura. Presente, ingeniero, buenos días. Me gusta saludarla, bienvenida. Chamba Patricia. Chamba Patricia. Chamba Patricia. Presente, ingeniero, buenos días. Qué gusto saludarla, bienvenida. Chimbo Edgar. Chimbo Presente, ingeniero, buenos días. No, Edgar, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cuenca Carmen. Cuenca Carmen. Presente, ingeniero, buenos días. Carmita, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Cueva Joao. Cueva Joao. Presente, ingeniero, buenos días. Días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cueva Eva. Cueva Eva. Ingeniero, muy buenos días. Eva, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Hurtado Leslie. Hurtado Leslie. Hurtado Presente, Leslie. ingeniero, buenos días. Leslie, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Jiménez Talía. Jiménez Presente, Talía. ingeniero, buenos días. Talía, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. León Mayra. León. Presente, ingeniero, buenos días. Mayrita, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Merino Jonathan. Merino Jonathan. Merino Jonathan. Bueno. Ochoa Luis Miguel. Ochoa Luis Miguel. Ochoa Luis Miguel. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Robles Ana. Robles Ana. Bueno. Romero Fabiola. Romero Fabiola. Presente, ingeniero, buenos días. Fabiolita, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Tillaguango Joana. Tillaguango Joana. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Y finalmente, Troya Dani. Troya Dani. Troya Dani. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenida. Leslie, por favor, los compañeros que faltan, Cartuche, Merino y la señorita Robles, que me justifiquen después, ¿sí? Para que no se perjudiquen en la falta, de tal manera que yo siempre digo de que la tecnología no puede ser un óbice para que nadie realmente se sienta perjudicado. Entonces, Leslie, por favor, le pido de la manera más respetuosa y comedida, entonces que los compañeros que ahorita no están por diferentes circunstancias, luego me puedan justificar, Leslie. ¿Me escuchó, Leslie? Sí, ingeniero, no se preocupe, ahorita voy a Bien. dejar un mensaje para que se justifique. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, entonces les reitero la más cordial bienvenida a esta nueva clase, a esta nueva actividad académica. No se olviden lo que siempre estamos hablando, ¿no? De que para ser un buen estudiante hay que primero fundamental, atención. Después hay que tener comprensión. Después la motivación y la emoción. Tenemos que perder la capacidad de emocionarnos, de ir creciendo personalmente cada día. Y decíamos que el éxito definitivamente viene acompañado del conocimiento, del esfuerzo y las actividades. Y realmente si queremos tener éxito en la vida, ahora que estamos en esta enseñanza virtual, cobra fundamental importancia lo mencionado por Henry Ford, aquel que dijo que calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me está mirando. Yo creo que eso es lo más importante. Además, usted está en un sitial importantísimo en la vida académica, en la formación como futuros ingenieros e ingenieras forestales, y entonces hay que ponerle el máximo de responsabilidad, el máximo de interés, para que puedan formarse como excelentes ingenieros e ingenieras forestales, ya en un futuro no muy lejano, muy cerquita, ya verán, muy cerquita. Ya dense cuenta que en este año 2021 ya ustedes van a estar en el 7º ciclo. Y prácticamente en el siguiente ya tienen que estar pensando en su proceso de graduación. Así que pongámosle, chicos, el mayor interés. Yo sé que ahorita las cosas son duras, son difíciles, pero así mismo es. El éxito, como digo, viene acompañado del conocimiento, del esfuerzo y las actividades. Y si realmente en la vida no le ponemos una dosis de esfuerzo, definitivamente el éxito no tiene el mismo significado.
Así que mi especial bienvenida. Bien, vamos a revisar entonces las actividades académicas que están planificadas para el día de hoy. Entonces el día de hoy voy a continuar con el abordaje de los contenidos. No, vamos a ver un nuevo tema. Y luego entonces también les hago acuerdo de que continúen preparando el trabajo de investigación del estudio de caso, vayanlo trabajando paulatinamente, no se descuiden, de tal manera que puedan presentar un trabajo de calidad. Quiero que me impresionen, quiero que realmente den una pauta del crecimiento profesional, del crecimiento académico que ustedes han ido adquiriendo a lo largo de este tiempo, además que sea como una antesala preparatoria para lo que va a constituir su proyecto de investigación de tesis, y además con lo que habíamos visto el día martes, la forma de cómo hacer concentraciones les va a servir para poder entender de mejor manera las concentraciones que se han ido estableciendo en cada uno de los proyectos de investigación que ustedes están analizando. Recuerden que del 21 y 26 de enero está previsto, en cambio, de que los que ya quieran puedan evaluarse, ¿no? A través del examen práctico que es sobre soluciones, hagan ejercicios, estudien, no es nada complicado, no es nada difícil. Además, mi ánimo por ningún punto de vista es tratar de hacerlos caer en el examen, ni mucho menos, sino que mi ánimo es de que ustedes aprendan. Yo siempre digo que a mí no me interesa que mis estudiantes se formen para las pruebas, para los exámenes. A mí me interesa que el estudiante dé la prueba final cuando sale a la vida profesional, cuando sale a desempeñarse como ingeniero e ingeniera forestal. Y para eso hay que comprender, hay que entender. Entonces, a mí no me interesa entonces que realmente se formen para los exámenes, sino que puedan entender, puedan comprender, para que puedan aprovechar sus conocimientos en la vida profesional. Bien, entonces vamos a dar inicio a las actividades académicas del día de hoy y quiero poner algunas imágenes para que ustedes puedan participar, para que ustedes realmente puedan opinar respecto a lo que voy a poner aquí, que está íntimamente relacionado, lógicamente, con la clase que yo voy a dar el día de hoy. A mí siempre me gusta realmente empezar rompiendo el hielo para que mis estudiantes puedan participar, de tal manera que no los coja frío la clase que vamos a dar el día de hoy. Voy a poner entonces una frase aquí, una pregunta introductoria para que ustedes contesten, para que ustedes realmente lo puedan hacer de la manera corta, de la manera sencilla. Miren lo que dice la pregunta. ¿Cómo se llaman los tejidos vegetales formadores que proporcionan crecimiento en longitud y espesor de los vegetales? ¿Cómo se llaman? Meristemos. Meristemos. Muy bien, qué lindo. Se llaman meristemos. Entonces, decimos que el punto de crecimiento de los vegetales está en el meristemo, tanto en el meristemo apical como en el meristemo radicular. Y justamente en la clase del día de hoy voy a hablar sobre la importancia que tiene cuando uno hace el establecimiento de cultivos in vitro, trabajar con tejido joven, con tejido meristemático, porque es justamente ahí donde radica la mayor actividad metabólica de las células. Entonces, muy bien. Vamos con otra entonces, vamos con otra pregunta, así como para que puedan participar, para que puedan realmente aprovechar de este espacio e irnos familiarizando con lo que estamos aprendiendo, ¿no? Voy a poner entonces otra imagen, otra pregunta, para que ustedes puedan participar, así menos rapidito, ¿no? Dice, ¿cómo se llama en cambio los tejidos vegetales formadores que proporcionan el crecimiento en longitud de los vegetales? ¿Cómo se llama? Meristemos primarios. Muy bien, qué lindo ya. A mí me encanta trabajar con ustedes. Para mí siempre es un verdadero honor y un privilegio venir al aula a trabajar con ustedes porque no hay cosa más hermosa, al menos para los docentes. A mí particularmente me encanta cuando mis estudiantes son muy contestatarios, ¿no? Los meristemos primarios están ubicados en la parte apical del tallo como también en la parte apical de la raíz. Y son los que permiten el crecimiento en longitud. Recuerden ustedes que decíamos que las plantas, al igual que los seres vivos, como el caso de las personas y los animales, pasamos por 3 estadios de crecimiento. ¿Quién se acuerda cuál es el primer estadio de crecimiento? ¿Cuál se acuerda? A ver. ¿El de la juventud? El de la juventud. Perfecto. El segundo, el de la ¿Madurez? madurez. ¿Y el tercero? El tercero es de la vejez o de senil, creo que era. La senectud, ¿no es cierto? Por eso la juventud, la madurez y la senectud. Por eso decimos las personas ya que somos mayores, estamos en una etapa senil, decimos, para no decir vejez, ¿cierto? Y en la etapa de juvenil es cuando tienen mayor importancia los meristemos primarios. Porque es justamente cuando el vegetal, cuando la planta experimenta un crecimiento en longitud, tanto en la parte del tallo como en la parte de la raíz. ¿Se acuerdan ustedes de dónde se originaba el tallo? A ver, ¿quién se acuerda de dónde se originaba el tallo? ¿De dónde se originaba el tallo? A ver. ¿Dónde se origina el tallo? A ver, ¿quién se acuerda de dónde se originaba el tallo? A ver.
Porque dice que en la etapa, ¿así me están escuchando, por favor? ¿Sí me están escuchando? Sí, ingeniero, sí se lo escucho. ¿De dónde se origina el tallo? ¿Quién se acuerda? Se origina de la plúmula que está en el embrión. Pondrán eso en el glosario. Entonces, la raíz, perdón, el tallo se origina de la plúmula que está en el embrión. ¿Y la raíz de dónde se origina? ¿De dónde se origina la raíz? De la radícula. La radícula, muy bien, de la radícula, así mismo que está en el embrión de la semilla. Entonces, en la etapa juvenil juegan un papel fundamental los meristemos primarios en el crecimiento en longitud, tanto del tallo como de la raíz. Y es la razón por la cual los forestales, por ejemplo, cuando sembramos pino, decimos que en los primeros estadios, en los 3 o 5 años primeros, el pino crece muy rápido en longitud. Incluso se dobla la parte apical y da en llamarse, la parte apical nosotros decimos da en llamarse, generalmente decimos un crecimiento tipo rabo de zorro, porque prácticamente el tejido entonces se viene a crecer muy rápidamente en longitud y se dobla como un rabo. Tendrán cuidado en una planta de pino, qué sé yo, que tenga 3, 5 años, van a ver que se dobla en la parte apical por la influencia del meristemo secundario. Muy bien. Y ponemos finalmente la última pregunta para que participen todos los compañeros. Vamos a poner en cambio, la pregunta que está relacionada, entonces, con lo mismo que estamos estudiando y que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Así mismo la pregunta dice lo siguiente, a ver, entonces, así mismo todos, por favor, atentos, y dice, en cambio, ¿cómo se llaman los tejidos vegetales formadores que proporcionan el crecimiento en espesor o volumen de los vegetales? ¿Cómo se llama? Meristemos secundarios. Meristemos secundarios. Secundarios o el Cambium. meristemos secundarios o el cambium. Es decir, el meristemo secundario o cambium se encuentra ¿dónde? A ver, ¿dónde se encuentra el meristemo secundario o cambium? ¿Dónde se encuentra? A ver. Entre el xilema y el floema. Entre el floema y el xilema. Qué lindo. Entre el floema y el xilema. Y entonces, generalmente decimos que el cambium hacia adentro forma xilema y hacia afuera del tallo forma floema. Y es el que permite el crecimiento en espesor, el crecimiento en volumen. Y para nosotros los forestales cobra particular importancia los meristemos secundarios porque son los que permiten incrementar madera en el fuste, madera en el tallo, para después poder medir el DAP, calcular el área basal, calcular el volumen y determinar la valoración económica de un bosque. Entonces, los meristemos secundarios o el cambium se encuentran en la parte interna del tallo. Y por encontrarse en la parte interna del tallo, generalmente son los únicos que se escapan al ataque de microorganismos, fíjense. Por eso generalmente cuando uno quiere sanear un material vegetal en cultivo de tejidos vegetales, a veces recurre a obtener meristemos secundarios. Porque esos meristemos secundarios, como están en el interior, entre el floema y el xilema, generalmente son los únicos que escapan del ataque de microorganismos. Muy bien. Vamos entonces sobre eso, vamos a hablar entonces en la mañana de hoy y vamos a hablar sobre el establecimiento de los cultivos in vitro. Vamos a hablar entonces sobre el establecimiento de los cultivos in vitro. A mí siempre me gusta iniciar poniendo la línea base. A mí siempre me gusta iniciar desde la parte conceptual para que todos mis estudiantes puedan entender. Créanme lo que no hay más tedioso para un estudiante cuando no entiende lo que está hablando el profesor. Y lógicamente para el profesor, de manera particular, para mí, realmente me preocupa cuando el estudiante no se está empoderando del conocimiento. Vamos a ver entonces las características que debe reunirse en el establecimiento del cultivo de tejidos vegetales in vitro. A lo largo de todo este tiempo hemos venido conversando de que realmente en el mundo, en la Tierra, en el planeta, existen dos grandes tipos de organismos, así pero de forma macro, de forma grande, que son los organismos autótrofos y que son los organismos heterótrofos. Decíamos que los organismos autótrofos son aquellos que pueden, a través del proceso fotosintético, elaborar sus propios alimentos, y no solo sus alimentos, sino que también nos dan carbohidratos y nos dan oxígeno a los otros seres vivos. Y en cambio los heterótrofos son los organismos consumidores, es decir, que se alimentan de los autótrofos. Desde esa perspectiva, entonces, hay que señalar de que los organismos, en este caso, fotoautotróficos como la planta,
generalmente tiene la característica fundamental de asimilar primero la energía luminosa. ¿Y para qué asimila la energía luminosa? Para poderla asimilar y convertir el oxígeno, el agua y los elementos inorgánicos en compuestos orgánicos. Y lógicamente ese proceso que se da en las plantas se da a través de uno de los fenómenos fisiológicos más importantes que existen sobre el ambiente, que es la fotosíntesis. Y por eso decíamos de que la fotosíntesis la comparábamos con un gran molino. ¿Quién se acuerda cuáles eran los elementos de entrada o los inputs de ese molino que se llama fotosíntesis? ¿Cuáles eran los elementos de entrada? A ver, ¿cuáles eran? La luz solar. La luz solar, perfecto. ¿Qué más? El agua. El agua, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Sales minerales. ¿No es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? El CO2, ¿qué más? Faltan. A ver, faltan dos, ¿no? Ya me dijeron la luz. El agua, la luz, el CO2, me faltan dos. Me faltan dos. A ver, ¿quién se acuerda? A ver, eso no tienen que olvidar. Después les enseñé una mnemotécnica para acordarnos de la fotosíntesis. Faltan dos. Faltan dos, a ver. A ver. Dióxido de carbono. ¿Cuál? Faltan dos, a ver. El carbono. Ya está el CO2. Compuestos orgánicos. Compuestos inorgánicos, no orgánicos. Compuestos inorgánicos. Y falta el último, el más importante. Clorofila, ingeniero. La clorofila, que se obtiene a través de los cloroplastos. Entonces, los elementos de entrada son entonces el agua, el CO2, la clorofila, la luz y los elementos inorgánicos. ¿Y cuáles son los elementos de salida o cuáles son los outputs? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? La glucosa La glucosa Y oxígeno. y oxígeno. es decir, produce, decíamos, C6H12O6, seis moléculas de carbohidratos y 6 moléculas de oxígeno. Y entonces, pongamos en el glosario, organismos fotoautotróficos. Entonces, la planta es un organismo fotoautotrófico. ¿Y por qué decimos fotoautotrófico? Veamos la génesis de la palabra. Fotoluz, autótropo independiente, por sí mismo. Entonces, las plantas son organismos fotoautotróficos porque son capaces de asimilar y convertir la energía luminosa, en este caso el CO2 y el agua y los nutrientes inorgánicos en compuestos orgánicos que son necesarios para el crecimiento celular. Miren de ahí la importancia que tiene la fotosíntesis en la vida, en la perpetuidad de la vida en el planeta. Otra característica fundamental que tienen los vegetales, que tienen las plantas, es de que son organismos multicelulares. Recuerden que la mayor parte de las plantas superiores o las plantas vasculares son plantas multicelulares. También hay plantas, qué sé yo, que son unicelulares, o organismos que son unicelulares. Sin embargo, la planta siendo un organismo multicelular es el resultado de divisiones mitóticas sucesivas del cigoto. Recuerden ustedes que desde el punto de vista de la división celular, generalmente existen dos grandes fases de la división celular. La división celular meiótica y la división celular mitótica. ¿Quién se acuerda qué características generales tiene la división celular meiótica? A ver, la meiosis. ¿Quién me dice en qué tipo de células se presenta y cuál es la característica principal de la meiosis? A ver, ¿quién se acuerda? Células somáticas. Se presenta, a ver, meiótica, ¿verdad? La meiosis. La meiosis. ¿En qué tipo de células se presenta la meiosis? A ver, ¿en qué tipo de células se presenta la meiosis? Porque dice que la planta es un organismo multicelular que es el resultado de divisiones mitóticas sucesivas del cigoto. Pero primero aclaremos lo que es la meiosis y lo que es la mitosis. Estamos poniendo las bases para entender el establecimiento de cultivos in vitro. ¿Dónde se da la meiosis? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué características tiene la meiosis? A ver. ¿Alguien que saque la cara por sexto ciclo? A ver, la meiosis. ¿En qué tipo de células se da la meiosis? En las células haploides, creo que. En las células haploides. Excelente, Jordi. Perfecto, fabuloso. En las células haploides, es decir, en las células sexuales. Y la característica fundamental es de que existe una reducción en el número de cromosomas, ¿no es cierto? Es decir, esa es la característica fundamental que tiene la división meiótica o meiosis. En cambio, la mitosis, ¿en qué tipo de células se da? ¿En qué tipo de células se da la mitosis? Células somáticas. Células somáticas. Y decíamos que las células somáticas son células que tienen la información genética completa. Y al tener la información genética completa, existe una duplicación matemática exacta del número de cromosomas.
Entonces, la planta, siendo un organismo multicelular, entonces crece, se desarrolla sus hojas, sus tallos, sus flores, sus frutos, a excepción de las células reproductivas por mitosis. Es decir, la mitosis es la que permite, fíjense, el crecimiento del vegetal. Una hoja, qué sé yo, se desarrolla, crece, una rama, un meristemo, a través de la división mitótica. Justamente ayer estaba revisando la tesis de Gabrielita Correa que expuso ante ustedes, y estamos justo revisando esta parte de la mitosis para explicar cómo crecen las hojas. Entonces, la hoja crece a través de la mitosis. Por eso decimos entonces que la planta es un organismo multicelular. Entonces, a través de mitosis crece, a excepción de las células sexuales del vegetal. ¿Cuáles son las células sexual masculina y cuál es la célula sexual femenina del vegetal? ¿Cuáles son? La ósfera y La oósfera es la ¿qué? ¿Masculina o femenina? Célula femenina. Femenina. ¿Y cómo se llama la masculina? El polen. No, ese es el órgano. ¿Cómo se llama la célula sexual masculina? A ver. Anterozoide. Anterozoides. Recuerden, no hay que confundir lo que es el órgano y lo que es la célula. Es decir, si nosotros hablamos de las plantas, decimos que el pistilo es el órgano sexual femenino de las plantas y los estambres son el órgano sexual masculino de las plantas. Pero dentro del órgano está la célula. En el caso de las femeninas tenemos la oósfera y en el caso de los estambres tenemos los anterozoides. Es decir, algo similar de lo que pasa en los seres humanos, ¿no? Lo que pasa exactamente en los seres humanos. Esta realmente especialidad hace de que todas las células, fíjense, tengan la misma información genética. Esa es una característica particular. Fíjense, con el descubrimiento del genoma humano, se llegó a determinar de que todos los seres vivos, tenemos una herencia genética. Y herencia genética que la vamos heredando a lo largo de nuestra descendencia. Es decir, desde el punto de vista genético, cada especie tiene un número determinado de cromosomas. Por ejemplo, hablemos, la especie humana tiene 46 cromosomas. El pino decíamos que tiene 10 cromosomas. Es decir, es una característica particular que tiene cada célula de cada especie de tener la misma información genética. Sin embargo, si nosotros observamos la planta en sus diferentes niveles de organización, ¿se acuerdan qué era la topófisis y qué era la filotaxia? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién me dice? La topófisis era la capacidad de dividirse que tiene la célula. A ver. La topófisis era la distribución de las ramas en el tallo y la filotaxia era la distribución de las hojas, la posición de las hojas. Perfecto. Y la filotaxia, la distribución de las hojas en las ramas o en el tallo. Entonces digo, si nosotros prácticamente examinamos una planta en sus diferentes niveles de organización, vemos que están estructuradas por diferentes tipos de células. ¿Se acuerdan que desde el punto de vista biológico existían diferentes niveles de organización en la biología? El nivel más inferior, desde el punto de vista biológico, generalmente decimos que es la célula. Luego las células se estructuran para formar tejidos. Los tejidos se estructuran y forman órganos. Los órganos a su vez forman sistemas y forman aparatos. Pero cada una de esas especificaciones que tiene, en este caso, esos niveles de organización, determina funciones específicas en la planta completa. Esa es la razón por la cual entonces en una célula encontramos una diversidad de células, una complejidad de tejidos, una complejidad de órganos que tienen funciones específicas, pero que repercuten en el organismo superior. ¿A dónde lo estoy llevando, verdad? Lo estoy llevando que cuando hacemos cultivo de tejidos, aislamos un fragmento de tejido y vamos a ver por qué le tenemos que adicionar los elementos exógenos para su normal crecimiento y desarrollo. Entonces, cada una de las partes de la célula cumplen una función específica en el organismo superior. Esa especialización que se da, qué sé yo, a nivel de topófisis o a nivel de filotaxia, generalmente origina de que la planta se constituya en un sistema complejo e interdependiente. Fíjense, sistema complejo e interdependiente. ¿Qué quiere decir que la planta sea un sistema complejo e interdependiente? A mí siempre me gusta explicar desde la génesis de la palabra. Complejidad. Complejidad quiere decir que existe una diversidad de formas, diversidad de estructuras, diversidad de células. Interdependencia, que una cosa depende de la otra.
Es decir, que existe una dependencia entre los diferentes componentes, entre los sistemas del complejo que tiene la planta. Entonces, la planta es un sistema complejo e interdependiente. Significa entonces que sus unidades constitutivas, la una depende de la otra. Ejemplo, ya poníamos el caso de la marchité, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando decíamos con ese esquema, cuando lastimábamos solo el floema, o lastimábamos el cambium, o lastimábamos el xilema, inmediatamente la respuesta se va a reflejar en todo el órgano de la planta. Decíamos, si anillamos una planta, qué sé yo, y topamos el xilema, lo primero que va a repercutir es en la parte apical, que la planta va a comenzar a morir de manera regresiva. ¿Por qué? Porque la planta es un sistema complejo e interdependiente. Es decir, cada uno de sus órganos tienen una función específica, pero la suma de funciones hacen el cuerpo, hacen el total, hacen el sistema. Las células radicales se encargan de la absorción, del transporte, del agua, de los elementos inorgánicos, a través de los pelos absorbentes que están en la raíz. Y es la razón por la cual Murashi y Skug hicieron un análisis en una hoja de tabaco y llegaron a determinar que los mismos elementos nutritivos que necesitaba la planta cuando está creciendo in vivo, había que garantizarle in vitro. Entonces, las células de la raíz se encargan de la absorción, del transporte y tienen una especificación fundamental. De ahí que siempre decimos los forestales que debe haber un equilibrio entre la parte radicular y la parte apical. En cambio, las hojas son de fundamental importancia. Algunos dicen que las hojas son el laboratorio viviente de las plantas, porque ahí es donde se producen algunos procesos fisiológicos. Por ejemplo, se produce la transpiración, se produce la evaporación, pero sobre todo se produce la fotosíntesis. ¿Y qué decíamos que la fotosíntesis? La transformación de la energía luminosa en energía química, en ese gran molino que existe llamado fotosíntesis. Entonces, cada uno de los órganos, cada uno de los sistemas, cada uno de los aparatos que tiene ese sistema complejo e interdependiente, tiene una función específica que repercute en el organismo superior. Entonces hemos puesto como ejemplo la raíz, que se encarga de la absorción y transporte del agua y los elementos inorgánicos. En cambio, las hojas son de fundamental importancia porque se encargan, en cambio, de tratar de convertir la energía luminosa en energía química. Es la razón por la cual las plantas xerofíticas, las que crecen en zapotillo, en macará, se desproveen de las hojas para evitar, por ejemplo, por un lado, hacer transpiración, hacer evaporación y por último, están ahorrando energía para cuando aparezca el invierno comenzar a hacer fotosíntesis. ¿Qué significa aquello? Significa entonces que la planta es un sistema complejo e interdependiente. Es decir, una parte depende de la otra. Cuando por algún momento se interrumpe esa comunicación del sistema complejo e interdependiente, se viene a alterar el funcionamiento del complejo sistema que es la planta, del conjunto de aparatos que tiene la planta. Es decir, hablábamos del anillamiento, ¿se acuerdan? Si anillábamos, qué sé yo, un árbol y ese anillamiento llega a lastimar el xilema, decíamos que inmediatamente se interrumpe la comunicación y el funcionamiento del sistema complejo e interdependiente de la planta. Entonces, esa es la razón por la cual, fíjense a dónde lo estoy llevando, la razón por la cual, cuando se hace cultivo de tejidos, se necesita aislar una célula, se necesita aislar un tejido, y a ese fragmento de tejido decimos que se llama explante. Entonces, cuando nosotros aislamos un fragmento de tejido de ese sistema complejo e interdependiente que funciona de manera integral, generalmente ese explante no es capaz de expresar el mismo crecimiento y desarrollo cuando estaba unido a la planta completa. ¿Por qué? Porque generalmente ese medio de cultivo es un medio de cultivo extraño para él. Él anteriormente recibía todos los nutrientes de la planta, del sistema complejo e interdependiente. Posiblemente la planta completa en ese medio de cultivo crezca normalmente, el explante no, porque ha sido aislado, ha sido arrancado. Es un fragmento de tejido que se ha arrancado del sistema complejo e interdependiente y por lo tanto necesitamos adicionarle algunas condiciones desde el punto de vista físico y desde el punto de vista químico para que pueda expresar un crecimiento y desarrollo normal. Por lo tanto, entonces, esa es la razón por la cual cuando uno aísla un fragmento de tejido llamado explante y lo inoculamos en el interior de un medio de cultivo en condiciones in vitro, es necesario suministrarle primero un medio sintético, es decir, un medio de cultivo. Pues lo que decíamos de que para las plantas in vivo, el suelo viene a ser lo que para el medio de cultivo es para la planta in vitro.
El medio de cultivo entonces debería tener todos los nutrientes, las vitaminas, los reguladores del crecimiento que generalmente ese explante, cuando estaba unido al sistema complejo e interdependiente de la planta, le daba la planta completa. Ahora tenemos que entonces suministrarle de manera exógena. Esa es la razón por la cual se prepara un medio de cultivo. Y lógicamente al medio de cultivo hay que sumarle también las condiciones físicas, las condiciones ambientales. Es decir, tenemos que garantizarle las condiciones ambientales para que ese explante pueda expresar un crecimiento y desarrollo igual al que tenía cuando estaba unido al sistema complejo e interdependiente. Y lógicamente cuando ya está aislada del sistema complejo e interdependiente e inoculado en el medio de cultivo, entonces expresa esa condición intrínseca que tienen las células de ser totipotentes. ¿Se acuerdan qué era totipotente? ¿Qué era totipotente? Esa es la capacidad de las células de reproducir. La capacidad, muy bien, Mayrita, fabuloso, Mayrita, excelente, felicitaciones. La totipotencia, decíamos, que es la capacidad regenerativa que tienen las células para formar un individuo completo. Entonces, cuando ya inoculamos el explante en el medio de cultivo sintético, con todos los elementos nutritivos, le garantizamos las condiciones físicas del medio, entonces esperamos de que desde el punto de vista totipotente, lo que dijeron Matías Sleiding y Theodore Wang, 1838-1839, de que la célula era la unidad fisiológica, anatómica y la unidad estructural, porque está en la capacidad de reproducir un nuevo individuo. Entonces, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista citológico, cualquier parte de la planta, o cualquier parte de un ser vivo, a excepción de las células, en este caso haploides o sexuales, estarían en la capacidad de formar un individuo completo. Y en esto se basa la clonación. En el principio de la totipotencia se basa la clonación. No sé, yo les comentaba a usted la oveja de Dolly, la reprodujeron a través de una célula somática aislada del ubre de otra oveja. Y entonces, teóricamente, esperamos entonces que el explante realmente demuestre ese tipo de crecimiento. Lógicamente que eso depende del tipo de explante. El éxito del cultivo depende de la selección adecuada del tipo de explante. Decíamos en antes que los meristemos primarios tienen un crecimiento vigoroso, rápido, porque las células tienen una mayor actividad metabólica. Los meristemos secundarios igual. Entonces, el éxito del cultivo de tejidos vegetales radica en la posibilidad de seleccionar un material joven, vamos a ver más adelante, y que realmente se pueda establecer en condiciones in vitro. Por lo tanto, entonces, es importante cuando uno selecciona el material vegetal, y si de eso depende una parte del éxito del cultivo de tejidos vegetales, primero es necesario seleccionar material que esté en el mismo estadio de desarrollo. Es decir, que provenga de plantas sanas, que provenga de plantas jóvenes, vigorosas, porque los explantes van a demostrar exactamente las mismas características del progenitor. Las células jóvenes están en los tejidos meristemáticos, ya vimos en antes, meristemos primarios, meristemos secundarios. Los meristemos primarios están en la parte apical, en la parte radicular. El meristemo secundario está entre el floema y el xilema. Y son, por lo tanto, tejidos jóvenes que tienen mayor actividad metabólica. Es decir, ahí es donde existe la mayor actividad celular en ese tipo de células, porque generalmente están en una activa división celular. Ahora, muy bien, otro elemento a considerar, o sea, no solo que sea joven, que sea sano, que sea vigoroso, que esté en el mismo estadio de desarrollo, otro elemento fundamental a considerar es de que la planta generalmente pasa por dos grandes estadios. La planta generalmente pasa por un estadio vegetativo y por un estadio generativo. A ver, ¿quién se acuerda cuando la planta pasa por un estado vegetativo y cuando la planta pasa por un estado generativo? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuándo está la planta en un estado vegetativo? A ver, ¿quién se acuerda? Ayúdenme. Esto es interactivo, ¿verdad? A mí me gusta que mis estudiantes siempre estén interactuando conmigo para que yo no hable solito, ¿no? A ver, ¿quién me dice cuándo la planta está? Porque dice que hay que tomar cuando la planta esté en un crecimiento generativo. Entonces, ¿cuál será? Hay dos grandes estadios. No, todavía es joven. ¿El estado vegetativo cuándo es? Cuando está desarrollando, cuando tiene yemas y está desarrollando las hojas. Ah, puede ser, muy bien. ¿Cuándo más? ¿Cuándo está en un estado vegetativo?
¿Cuándo está en un estado vegetativo la planta? El estado vegetativo, ingeniero, es el estado juvenil de crecimiento y desarrollo, durante el cual pues la planta dedica lo que es toda su energía para el crecimiento del sistema radicular y también para el follaje. Muy bien, fabuloso, Fabiolita, excelente, muy bien. Decíamos que en el estado vegetativo, ¿se han escuchado cuando dicen a alguien, cayó es un vegetal? Es decir, la planta entra en un reposo vegetativo. Las células entran en un reposo vegetativo. Como dice Fabiolita con muchísima propiedad, está creando reservas para poderlas luego demostrarlas en la etapa de crecimiento generativo. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo que ustedes me entiendan facilito, ustedes conocen lo que es el palo santo, el guayacán, el pretino, que están en bosque seco. Si ustedes van ahorita en Zapotillo y Macará está lloviendo, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? El palo santo, el guayacán, ¿en qué etapa estarán? A ver, ¿en qué etapa estarán? ¿Estarán en etapa vegetativa o en etapa generativa? Vegetativa. A ver, está lloviendo, ¿verdad? Está lloviendo, ¿verdad? Generativa, perdón. En una etapa generativa. ¿Qué es la etapa generativa, en cambio? En la etapa generativa es cuando las células que han acumulado reservas, como decía Fabiolita, comienzan a utilizarla para dar origen a lo que dijo antes, en cambio Michelle, formar nuevos brotes, nuevas ramas, nuevas flores, nuevos frutos. Es decir, en el estado vegetativo, la planta se mantiene en un reposo, en un letargo celular. Es decir, están economizando agua, están economizando nutrientes, están economizando, en definitiva, energías para demostrarla en la etapa generativa. En cambio, la etapa generativa es la etapa del máximo crecimiento del vegetal. Es cuando la planta comienza a florecer, comienza a formar frutos, comienza a formar retoños, comienza a formar nuevas hojas. Y dice entonces que para poder seleccionar el desplante hay que tomarlo, aparte de ser sano, vigoroso, en el mismo estadio de desarrollo, tomarlo cuando la planta se encuentra en un estado generativo. ¿Y por qué? Porque en ese estado es cuando las células tienen mayor actividad metabólica. Entonces, el desplante tiene que ser tomado de la etapa generativa. Generalmente, la dificultad para hacer cultivo de tejidos aumenta a medida que se incrementa también la edad. Ustedes saben que decíamos de que la planta pasa por 3 estadios: juvenil, madurez y senectud. En la etapa juvenil es cuando existe el mayor desarrollo meristemático, tanto primario como secundario, y por lo tanto el mayor crecimiento en longitud. Luego la planta estaciona su crecimiento en la etapa de madurez y finalmente en la etapa de senectud prácticamente forma una asíntota, es decir, forma un eje totalmente horizontal al eje de las X. Tiene el crecimiento prácticamente, incluso tiende a descender. Entonces dice que es de fundamental importancia tomar en cuenta material joven, plantas jóvenes, porque a medida que el tejido va envejeciendo, se va incrementando las dificultades de proliferación del tejido, porque las células tienen menor actividad metabólica. Las células posiblemente ya tengan menos protoplasma, tengan mayor parte de paraplasma, la pared celular esté más engrosada. Entonces, pierden la capacidad regenerativa. Una máxima que hay en cultivo de tejidos vegetales es de que a medida que aumenta la edad del explante, se disminuyen las posibilidades de proliferación del tejido. Repito, a medida que aumenta la edad del explante, disminuyen las posibilidades de proliferación del tejido. Por ello es de fundamental importancia entonces seleccionar la planta de donde vamos a obtener el material vegetal, es decir, la planta donadora. Ayer en la tarde, nosotros nos reunimos los miércoles en la tarde, el equipo técnico de investigación, estamos tratando de hacer un librito de cinchona. Y entonces justamente ayer la ingeniera Rusita hablaba sobre aquello, y ella decía, por ejemplo, dice, a medida que se incrementa la edad, disminuye las posibilidades de proliferación en cinchona. Y la ingeniera Magalita decía, hay que seleccionar adecuadamente los árboles de donde se va a obtener los desplantes de cinchona, para conocer parentales comunes. La selección de parentales, ustedes saben, desde el punto de vista genético que ustedes ya estudiaron, es de fundamental importancia para iniciar la mejora genética de los árboles. Recuerden que a diferencia de las especies agropecuarias, agrícolas, que qué sé yo, en 3, 4 meses usted puede tener resultados desde el punto de vista de una nueva variedad, en los árboles no es así. Entonces, es de fundamental importancia seleccionar adecuadamente la planta de donde se va a obtener el explante, es decir, el material parental. Y lógicamente hay que considerar también las condiciones de manejo de la planta, es decir,
Decíamos que si la planta proviene de una vitroplanta, generalmente hay menos posibilidades de contaminación. Aumentan las posibilidades de contaminación si es del invernadero y se incrementan aún más si es de una planta del campo. Entonces, en lo posible, cuando se hace el establecimiento de cultivos in vitro, el investigador tiene que decidir de dónde va a tomar el material parental, de dónde va a tomar los explantes, cuál va a ser la planta donadora. Si va a ser una vitroplanta, va a ser una planta del invernadero o va a ser una planta que está creciendo en el campo. Desde el punto de vista proporcional, generalmente la contaminación se incrementa a medida que se van utilizando plantas que crecen en condiciones naturales, en condiciones in vivo. Las vitroplantas tienen menos posibilidades de contaminación. Las plantas del campo tienen más posibilidades de contaminación y eso habíamos visto en las clases anteriores que incluso había que optimizar para evitar la contaminación. Usted sabe muy bien también que desde el punto de vista botánico existen dos grandes clasificaciones de las plantas, que son las angiospermas y las gimnospermas. Se dice que las gimnospermas son las plantas más antiguas que existen sobre la faz de la Tierra. Incluso dice que las gimnospermas fueron las primeras plantas que habitaron cuando se creó realmente después del Big Bang la Tierra. Y eso me acuerdo que lo discutíamos y lo hablábamos cuando nos fuimos al Puebla a hacer la práctica número 1. Y decíamos que las gimnospermas generalmente se caracterizan porque tienen generalmente las semillas desnudas. El caso del pino, el caso del ciprés, son gimnospermas. Y una de las características que tienen las gimnospermas es que tienen mayor tejido lignificado. Es decir, tienen mayor cantidad de lignina y celulosa. Frente a las angiospermas, en cambio las angiospermas tienen tejido un poco más suculento. Y dentro de las angiospermas a su vez se dividen en dos, que son las monocotiledóneas y que son las dicotiledóneas. Las monocotiledóneas, aquellas que todas las semillas de las angiospermas están cubiertas, a diferencia de las gimnospermas, están cubiertas las semillas. Pero decíamos que en el caso de las monocotiledóneas, la semilla tenía un solo cotiledón. Ejemplo del maíz. Pero desde el punto de vista del tejido, desde el punto de vista vascular, las plantas monocotiledóneas tienen mayor cantidad de tejido lignificado. Es decir, tienen mayor cantidad de lignina y celulosa. En cambio, las dicotiledóneas, que son asimismo angiospermas, que tienen las semillas cubiertas dentro de una cápsula, dentro de una vaina, etcétera, etcétera, entonces tienen semillas que están cubiertas y se caracterizan por tener dos cotiledones, ejemplo el frijol, por ejemplo, ¿no es cierto? Y una característica fundamental es de que los tejidos son menos lignificados, es decir, tienen menor cantidad de lignina y celulosa. ¿Por qué esta explicación? Porque a medida que se incrementa la producción de lignina y celulosa, disminuyen las posibilidades de proliferación. Fíjense, disminuyen las posibilidades de proliferación. Otra máxima entonces en cultivo de tejidos vegetales. A medida que se incrementa la producción de tejido lignificado, disminuyen las posibilidades de proliferación. Es decir, si vemos, las gimnospermas tendrán más dificultad para proliferarse. Las monocotiledóneas tendrán un poquito también más de dificultad. Y las dicotiledóneas tienen menores posibilidades, es decir, hay mayor facilidad para que se puedan multiplicar. ¿Por qué? Porque el tejido es suculento. ¿Se acuerdan que hablábamos el día martes de la turgencia celular? Y decíamos que las células turgentes son aquellas que tienen una gran cantidad de agua en el interior del protoplasma. Es la razón por la cual, miren, muy poco se ha investigado en gimnospermas. Hay un gran investigador que yo lo leo mucho, que es Víctor Villalobos, que es un mexicano. Él trabajó mucho, por ejemplo, en hacer micropropagación de pino, ¿no? Y empezó utilizando acículas in vivo. Utilizó yemas, utilizó ramas, y la mayor dificultad de él era que no proliferaba el tejido. Y no proliferaba el tejido porque existía una gran cantidad de tejido lignificado. Y entonces, ¿qué hizo? Sembró semillas de pino y generalmente comenzó a utilizar cotiledones inmaduros, es decir, las pequeñas acículas que se comenzaban a formar en la plúmula. Y a partir de eso obtuvo callo. Entonces, es de fundamental importancia también entonces considerar la estructura desde el punto de vista de la lignificación. Las gimnospermas tienen mayores dificultades de proliferación, las angiospermas tienen mayores facilidades para proliferar el tejido, y dentro de las dos, las dicotiledóneas ya presentan más facilidades por tener mayor tejido suculento, mayores células turgentes. Y el otro elemento fundamental, el tamaño del explante, es otro elemento que hay que considerar en el momento del establecimiento de cultivos in vitro. Hay una máxima que dice que a medida que disminuye el tamaño del explante, disminuye la cantidad de reservas nutritivas intrínsecas que lleva el explante. Ejemplo, si yo por ejemplo tengo un meristemo que es prácticamente microscópico, del tamaño de la cabecita de un alfiler,
va a tener menos reservas alimenticias que un explante, no sé, más grande. Entonces, primer elemento a considerar, el tamaño del explante. A medida que disminuye el tamaño del explante, entonces disminuye la reserva intrínseca del vegetal. Pero también a medida que disminuye el tamaño del explante, se incrementa la complejidad del medio de cultivo, aumenta la dificultad del medio de cultivo. Porque generalmente, por un lado, es difícil extraer un meristemo. Hay que tener mucha experticia, mucha práctica, mucha experiencia. Y por otro lado, el tejido va a llevar menos reservas alimenticias intrínsecas y por lo tanto, el medio de cultivo para el establecimiento tiene que ser un medio mucho más complejo. Y lógicamente, en el establecimiento de cultivos in vitro hay que considerar también los otros factores. Es decir, ya hemos visto el tamaño del explante, ya hemos visto el estado vegetativo generativo, que sea, qué sé yo, una planta sana, que tenga una gran división celular, pero es de fundamental importancia la selección adecuada de la composición química del medio de cultivo. Y aquí juega un papel fundamental los macro y los micronutrientes, es decir, tanto los compuestos orgánicos como los compuestos inorgánicos. Por ejemplo, son decisorios las hormonas, los reguladores del crecimiento, porque permiten la inducción o la inhibición de un proceso fisiológico en el explante. Y el otro elemento fundamental son los factores físicos, los factores ambientales, es decir, hablando del fotoperiodo, hablando de la intensidad lumínica, de la temperatura, de la humedad relativa, porque son determinantes en el crecimiento. Y aquí no hay que inventar mucho el agua tibia, ¿verdad? El cultivo in vitro necesita los mismos factores físicos que necesita cuando la planta está creciendo in vivo. Es decir, si yo estoy propagando orquídeas y las orquídeas, qué sé yo, vienen del bosque tropical húmedo, que tienen una alta temperatura, pues tengo que tratar de garantizar esas mismas condiciones. Pero si estoy trabajando con una especie, no sé, altoandina, generalmente que crece en un clima templado, tendría que garantizar esas mismas condiciones. Es decir, entonces, en el establecimiento in vitro, a más de las consideraciones que hemos venido analizando, es importante considerar la parte nutricional y los factores ambientales que realmente van a incidir en el crecimiento y desarrollo. Mire, por ejemplo, ahorita estamos trabajando con una señorita que recién está en 9º ciclo, se interesó en trabajar en el laboratorio, y vamos a trabajar en una tesis de caliogénesis en orquídeas, ¿no? ¿Qué vamos a probar? Vamos a probar la incidencia del fotoperiodo, ¿verdad? Fíjense lo que se puede hacer, trabajos de investigación en cantidad, ¿verdad? En cantidad. Entonces, ¿qué va a probar ella? Ella va a probar 2 fotoperiodos. ¿Qué es el fotoperiodo? A ver, ¿quién se acuerda qué era el fotoperiodo? Pues si no saben qué es el fotoperiodo, puede estar hablando en el aire. A ver, ¿quién se acuerda qué era el fotoperiodo? La duración del tiempo La duración de la de luz. luz y de oscuridad. Bien, qué lindo, qué hermoso. Gracias, chicos. El fotoperiodo decíamos que es la duración de las horas luz y las horas oscuridad. Por ejemplo, no sé, Jordi vive privilegiado en Santa Rosa y deben haber por lo menos siquiera 15 horas luz y deben haber, no sé, unas 9 horas de oscuridad. Malacatos más o menos tiene 13 horas luz, unas menos horas de oscuridad. Loja más o menos tiene 12. Pero los países templados tienen, qué sé yo, más horas de oscuridad y menos horas de luz. Entonces, el fotoperiodo, duración de horas luz, horas oscuridad. ¿Y qué era en cambio la intensidad lumínica? ¿Qué era la intensidad lumínica? ¿Quién se acuerda qué era la intensidad? La de luz que puede como A ver. absorber la planta. Ya, o sea, la cantidad de luz que se irradia sobre un tejido y que se mide en este caso, decíamos que en lux, ¿no es cierto? La cantidad de luz que se irradia sobre un tejido y que se mide en lux o kilolux, ¿no es cierto? Y decíamos que en el cuarto de luz más o menos hay de 3.000 a 5.000 lux, de 3.000 a 5.000 lux. Entonces, ¿qué va a hacer esta niña? Va a probar 2 fotoperiodos. Va a probar 16 horas luz, 8 horas de oscuridad para ver formación de callo y va a probar oscuridad absoluta. Es decir, que no exista ninguna hora de luz para poder determinar el crecimiento, el establecimiento, en este caso, de las orquídeas para lograr formación de callo. Entonces, estos 2 factores son de fundamental importancia. Muy bien, hemos sentado ya la línea base del establecimiento de cultivo de tejidos in vitro y ahora vamos a ver cómo se clasifica el cultivo de tejidos vegetales de acuerdo al tipo de material vegetal utilizado. Si ustedes revisan bibliografía, si ustedes revisan Pierre, si ustedes revisan Morgan, si ustedes revisan Haberland, si ustedes revisan Villalobos, hay una infinidad de clasificación de cultivo de tejidos vegetales. Yo he tenido que buscar la que más se ajusta. A mí siempre me gusta darles a mis estudiantes las cosas más sencillas, las cosas que puedan entender. Qué sé yo, algunos hablan clasificación de semillas, clasificación de meristemos. Inge, Sí.
Disculpa que lo interrumpa. Le hago una consulta. Claro. ¿Qué pasa con las plantitas, sobre todo las adornativas, que, o sea, que no les gusta ningún tipo de rayo de luz, que se marchitan? ¿Qué es lo que pasa con ellas? Muy bien, Vivianitas, ¿no? Vivianes, ¿no? No, Eva, Inge. Eva, Evita, muy bien, excelente pregunta. Recuerden ustedes que desde el punto de vista de la intensidad lumínica, hay dos tipos de vegetales. Los que son hesiófitos o heliófitos llamados. A ver, entonces para el glosario, hesiófito y heliófito. ¿Qué quiere decir hesiófito y heliófito? Ya habían estudiado en botánica, ¿verdad? Y la otra que son plantas umbrófilis. Hesiófito o heliófito, ¿qué quiere decir? Que necesitan de Que necesitan de luz. Y en cambio las umbrófilas de umbráculo, de oscuro, necesitan oscuridad. Entonces, como bien dice Eva, existen algunas plantas que necesitan oscuridad, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Ahí, ¿qué vamos a hacer con esta niña? Vamos a generar oscuridad a través de ponerla en una funda plástica de basura de color negro, totalmente negro, para que no ingrese luz al interior y no pueda lastimar, como dice Eva, en este caso al tejido. Entonces, hay que considerar entonces las condiciones de crecimiento del vegetal. Si la planta es hesiófita o es heliófita, necesita luz. Si la planta es umbrófila, necesita oscuridad. Y tenemos que garantizar en el cuarto de cultivo. ¿Estamos de acuerdo, Eva? Sí, Inge, pero, o sea, yo le hago la pregunta porque tengo 3, 4 plantitas así y no sé básicamente a dónde ponerlas porque, o sea, no puedo meterlas dentro de la casa porque también se dañan, también se marchitan, porque les gusta la brisa y bastante agua, pero no les gusta el sol. Perfecto. Entonces, miren, hay que buscar un ambiente que sea intermedio, un ambiente que sea húmedo, pero que tampoco esté expuesto totalmente a la luz. Es decir, que sea más o menos semi-hesiófita o semi-heliófita. Entonces, la planta que usted tiene, Eva, es una planta semi-heliófita, ¿no es cierto? ¿Ahí estamos de acuerdo? Ok. Perfecto, perfecto. Miren lo interesante entonces de ver esta clasificación. Entonces decía que hay muchas clasificaciones. Si ustedes leen Villalobos, leen Pierre, hay muchas clasificaciones. Sin embargo, la que a mí más me ajusta y que quiero explicarles a mis estudiantes es de que el cultivo de tejidos vegetales, en medio de tantas clasificaciones que existen en la literatura, en la bibliografía, básicamente para mí hay 4 tipos de cultivo de tejidos vegetales de acuerdo al tipo de material vegetal utilizado. El cultivo de órganos, el cultivo de tejidos propiamente dicho, el cultivo de células en suspensión y el cultivo de protoplastos. Vamos a ir analizando cada uno de ellos, porque a mí sí me interesa, verán, que los estudiantes hablen con propiedad. Por ejemplo, miren, si hablamos, para que ustedes entiendan hablar con propiedad técnicamente. La propagación, por ejemplo, puede ser sexual y asexual de las plantas. La propagación sexual generalmente decimos que es por semillas. Y también se llama propagación directa, propagación haploide, propagación meiótica, etcétera, etcétera. La propagación asexual es aquella que se da, en cambio, por partes vegetativas utilizando células somáticas, estacas, meristemos, qué sé yo, injertos, sacodos, etcétera, etcétera. No es correcto cuando se hace propagación vegetativa decir básicamente propagación. Es mejor decir multiplicación. Porque es como que usted cortara con una tijera. Entonces, igual, cuando hablamos del cultivo de tejidos vegetales, es importante hablar con propiedad. Es decir, cuando estoy hablando de cultivo de semillas, ¿qué tipo de cultivo es? Cuando estoy hablando con meristemos, ¿qué tipo de cultivo es? Pero si estoy hablando, qué sé yo, de un fragmento de tejido de una hoja de cinchona, ¿qué tipo de cultivo es? Entonces vamos a ir analizando las características que tiene cada uno de ellos. A veces uno indistintamente usa los nombres. Así como digo la propagación, decimos propagación vegetativa. No es propagación vegetativa, ¿verdad? Es multiplicación vegetativa. Si queremos hablar con propiedad, es multiplicación vegetativa. Pero a veces nosotros hablamos a la ligera y no nos damos cuenta y no hablamos con propiedad desde el punto de vista técnico. Entonces, igual pasa acá en el cultivo de tejidos vegetales. A veces se habla indistintamente de las 4 modalidades, ya sea para referirnos al cultivo de semillas, de meristemos, de embriones, de hojas, etcétera, etcétera. Sin embargo, cada uno de estas 4 clasificaciones tiene su propia particularidad, tiene sus propias características y es de fundamental importancia que el estudiante, que el futuro ingeniero e ingeniera forestal realmente tenga un conocimiento cabal de la terminología. Y la diferencia que hay entre un ingeniero y un tecnólogo o un técnico es de que el ingeniero sabe el porqué y cómo de las cosas, es decir, tiene ingenio.
Es decir, sabe por qué dice las cosas. Oiga, ayer creo que me dio mucho gusto que alguien publicaba en el WhatsApp de que el CATIE, que es el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, está pidiendo estudiantes. Me dio tanto gusto, verán. Y por eso la clase de hoy estoy súper motivado porque escuché esta noticia que me dio mucho gusto. El CATIE está solicitando, verán, pasantes, estudiantes de ingeniería forestal, para que primero que tengan conocimiento en cultivo de tejidos vegetales, para que hagan una pasantía en biotecnología forestal. ¿Qué les parece, chicos? Imagínense. Y eso si sigue a futuro, tranquilamente ustedes pueden beneficiar. Creo que es una pasantía de 3, 4 meses en el CATIE. El CATIE es en Costa Rica. Verán que el CATIE, yo diría que es el instituto que casi todos los forestales ambicionábamos a hacer un posgrado. El CATIE es el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. Pongan en el glosario CATIE, para que se acuerden. CATIE, así, CATIE. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. La sede está en Costa Rica, pertenece, lo administra logística y económicamente la FAO. ¿Qué era la FAO? A ver, ¿qué era la FAO? ¿Qué era la FAO? ¿Se acuerdan qué era la FAO? A ver, ¿qué era la FAO? Pongan en el glosario también, a ver, si no está, pongan la FAO. ¿Qué es la FAO? Eso los forestales tienen que saber ya. A ver, ¿qué es la FAO? Los chicos del primer ciclo están al día con eso. Mañana les tomo el glosario a propósito. ¿Qué es la FAO? ¿Qué es la FAO? Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Excelente, excelente. ¿Dani? ¿Dani fue? Fabián Chim. Fabián, muy bien, Fabián. Edgar, Fabián, muy bien, muy bien. Decíamos que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Entonces, ya que el CATIE es el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. Está regentado por la FAO. Ya saben que es la FAO. Miren qué bonito que es cuando se entiende. Entonces, este amigo ponía, el CATIE, FAO, Costa Rica, solicita a estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal que quieran hacer sus pasantías en biotecnología forestal. Requisito, tener conocimiento de cultivo de tejidos vegetales. Fíjense, fíjense. Entonces, hay que conocer la particularidad, ¿no? Es decir, cada cultivo de tejidos tiene su propia particularidad y vamos a hacer el análisis de cada uno de ellos para que ustedes puedan entender y hablar técnicamente. Primero veamos lo que es el cultivo de órganos. ¿Me puede por favor repetir el significado de CATIE? Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. CATIE. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. CATIE. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. Además, verán, les sugiero, si de repente algo no entendieron, yo todas mis clases las grabo y las subo a la página. Si alguien quiere revisar una partecita, la revisa y puede encontrar también. Veamos lo que es entonces el cultivo de órganos. ¿Se acuerdan ustedes que Haberland en 1902 es prácticamente el padre del cultivo de tejidos vegetales, porque él fue el que inició con raíces de tomate y las cultivó de manera, qué sé yo, desorganizada? El cultivo de órganos es el más antiguo. El cultivo de órganos se caracteriza porque se utiliza el órgano intacto. Esta es clave, verán. El órgano intacto o el órgano completo. Es decir, cuando usted, por ejemplo, hace propagación por cultivo de tejidos vegetales utilizando anteras, embriones, meristemo, polen, está hablando técnicamente de cultivo de órganos. Es decir, vamos a poner que hay un estudiante que desde la otra semana, desde el 11, empieza la tesis en el laboratorio, están yendo poco a poco, un chico de agronomía, y entonces él va a sembrar semillas de orquídeas. ¿Qué dicen ustedes? Cuando se siembra semillas de orquídeas, ¿qué tipo de cultivo será? ¿Es un cultivo por asociación simbiótica? No. De acuerdo a lo que estamos viendo. Si yo siembro cultivo de... Órgano. ¿Cultivo de? Cultivo de órganos. Órganos, claro. Muy bien, Michelle, que tiene una asociación simbiótica, perfecto. Pero desde el punto de vista que estamos, es cultivo de órganos. Sin embargo, el cultivo de órganos también permite no solo la propagación, sino también el mejoramiento genético de las plantas. Pero primera característica, cuando hablo de cultivo de órganos, me estoy refiriendo al órgano intacto, al órgano completo. Entonces, si yo estoy haciendo meristemos, estoy haciendo embriones, estoy usando polen, anteras, estoy haciendo cultivo de órganos. ¿Qué otras características tiene? Este cultivo, cuando se hace cultivo de órganos, que pueden ser embriones, meristemos, semillas, polen, etcétera, etcétera, existen dos caminos. Quedan dos caminos. El primer camino es de que inocule, por ejemplo, que sea un meristemo en un medio de cultivo y puedo yo conservar el mismo patrón de crecimiento. Es decir, inoculé el meristemo, induzco el crecimiento y me va a dar lugar a una plantita completa. Estoy conservando el mismo patrón de crecimiento. O siembro una semillita de cinchona, germina la semilla y es exactamente a lo que pasa en vivo. Estoy conservando el mismo patrón de crecimiento. Entonces, primera característica que tiene el cultivo de órganos, se puede conservar el mismo patrón de crecimiento en función de la inducción o inhibición que yo haga en el medio de cultivo. Pero la segunda respuesta es de que también yo puedo alterar el patrón de crecimiento.
Es decir, cambiar el patrón de crecimiento. Que la semillita de cinchona, en vez de ser una planta completa, yo induzca para la formación de un callo. Y decíamos que un callo es una masa amorfa de células indiferenciadas. Es decir, se forma un callo con un crecimiento desdiferenciado, desproporcionado. Y es lo que yo algún rato creo les contaba a ustedes, que alguna vez cuando la ingeniera Rosita trabajaba con nosotros, ella es una persona muy investigadora, muy curiosa, ¿verdad? Yo definitivamente la admiro a ella por su capacidad de investigación que tiene. Y me acuerdo cuando estábamos hace, qué sé yo, recién iniciando el proyecto Cinchona, una vez yo llego al laboratorio dando mis clases y me dice que digo, venga para que observe lo que hice. Entonces, había preparado un medio de cultivo para formar callos, ¿no? En cinchona, y dice como me sobraron 2 frasquitos, sembré 2 semillitas de cinchona en cada frasco. Y venga para que vea, dice, no están germinando las semillas, miren lo que está formando. Y formaba una costra endurecida, una masa amorfa de células indiferenciales. Digo, Rusita, acaba usted de hacer un descubrimiento fabuloso. La cinchona, a través de semillas, permite formar callo. Es decir, ella estaba alterando el patrón de crecimiento. Y a partir de esa alteración del patrón de crecimiento, se puede entonces luego hacer la desdiferenciación del callo. Es decir, ¿cómo formo yo callo? A ver, ¿con qué tendría que poner en el medio de cultivo para inducir la formación de un callo? ¿Qué tendría que poner? ¿Qué tendría que poner? A ver, ¿quién me dice qué tendría que poner en el medio de cultivo para inducir callo? A ver, ¿qué pondría en el medio de cultivo para formar callo? ¿No me están escuchando? Sí, ingeniero. A ver, ¿qué pondría en el medio de cultivo para lo formar que son callo? las citokininas. ¿Pondría yo? ¿Qué pondrían? A ver, ya se olvidaron. Porque ahí luego dice que del callo formo brotes de novo o brotes de nuevo. Quiere decir brotes de nuevo para iniciar la Las micropropagación. citokininas, ingeniero. A ver, para formar callo pondría, ¿qué pondría? Auxinas en altas concentraciones. Auxinas en altas. Recuerden que las auxinas en altas concentraciones forman una masa amorfa de células indiferenciadas que se conoce con el nombre del callo. Y luego a partir de ese callo, en cambio, quiero inducir brotes de novo o brotes de novo. ¿Qué le pondría? ¿Qué le pondría? ¿Qué le pondría? Citoquininas en concentraciones medias, en concentraciones altas, y a partir de la mayor cantidad de brotes adventicios puedo iniciar la formación de micropropagación. Es decir, puedo micropropagar, puedo tener mayor cantidad de material vegetal. Entonces, miren, incluso aquí hay un paso súper importante. Tomarán en cuenta que si yo formo callo, se pueden presentar también dos respuestas en el callo. Hay callos realmente que forman lo que se conoce con el nombre de organogénesis directa. Es decir, del callo aparecen directamente brotes adventicios. Entonces se llama organogénesis directa. Del callo se forman brotes verdaderos. O yo puedo poner el callo, y generalmente se forman embriones asexuales. Se forman embriones somáticos. ¿Qué será un embrión somático? A ver, ¿qué será un embrión somático? ¿Qué será un embrión somático? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será un embrión somático? ¿Será sexual o asexual el embrión somático? Asexual. Asexual. Ese embrión asexual generalmente tiene en cambio una organogénesis indirecta. Hay que tratar de cambiar la composición química del medio para que a partir de ese callo tener brotes de novo o formar embriones somáticos. Entonces, miren, la característica que ha tenido el cultivo de órganos. O se puede conservar el patrón de crecimiento o se puede alterar el patrón de crecimiento, pero con los dos se puede hacer micropropagación, porque tampoco sería rentable que solo haga germinar la semilla in vitro y no pueda hacer micropropagación. Veamos propiamente lo que es el cultivo de tejidos, Sin embargo, es indistintamente decimos semillas, cultivo de tejidos. Embriones, semillas, no, es diferente. Cuando yo utilizo un fragmento de tejido, y ese fragmento de tejido se llama explante, estoy haciendo cultivo de tejidos propiamente dicho. Entonces, miren, cuando yo aíslo un pedacito de hoja, cuando aíslo un pedacito de una raíz, cuando aíslo un pedacito, no sé, de un tallo o alguna parte, estoy haciendo cultivo de tejidos. Es decir, el cultivo propiamente de tejidos es cuando yo aíslo un fragmento de tejido. Pero en este tipo de cultivo de tejidos hay una sola posibilidad. Hay una sola alternativa, que solo puedo alterar el patrón de crecimiento. No como en el anterior, que yo podía conservar el patrón de crecimiento. La semillita sale y sale una planta completa. Acá no. Nunca ustedes han visto que de un pedazo de una hoja de cinchona nazca, no sé, una planta completa. Imposible. Acá siempre voy a alterar el patrón de crecimiento. Es decir, siempre voy a inducir la formación de una masa amorfa de células conocida con el nombre de callos. Como solo queda una sola alternativa, es decir, alterar el patrón de crecimiento,
A partir de ese callo, yo puedo inducir la formación de brotes de nuevo, la formación de brotes de nuevo, para tener plantas definitivas y llevarlas ya al campo. Es decir, entonces en el cultivo de tejidos vegetales depende mucho la fuente donadora del tejido. Depende mucho las condiciones físicas del medio. Entonces, cuando yo, por ejemplo, digo, qué sé yo, utilizar explantes de hoja y cortan, no sé, segmentos de 1 centímetro cuadrado y una hojita e inoculan 4 segmentos en cada frasco, estamos haciendo cultivo de tejidos propiamente dicho. ¿Qué es lo que yo espero? Espero la formación de un callo. ¿Qué tendría que hacer en el medio de cultivo? Poner una alta concentración de auxina. A ver, dígame 2 auxinas. A ver, 2 auxinas. ¿Cuál podría ser? ¿Qué auxina podría utilizar? Podría ser el ácido indolacético. Muy bien. Y Ácido el ácido indolbutírico. Ácido indolbutírico, ¿no es cierto? Ácido naftalenacetio, 2,4-diclorofenoxiacético, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, tendría que poner altas concentraciones de auxinas y de eso genero brotes de nuevo y luego con eso nuevamente puedo hacer micropropagación. Pero depende mucho de la fuente de tejido, es decir, de la planta donadora y lógicamente de las condiciones de cultivo que ya vimos anteriormente. Tercer tipo de cultivo. Sin embargo, indistintamente, cuando se da semilla, hacemos cultivo de tejido. Tercer tipo de cultivo, que es el cultivo de células en suspensión. ¿En qué consiste el cultivo de células en suspensión? Primero, el cultivo de células en suspensión parte de un callo. Decimos que un callo es una masa amorfa de células indiferenciadas. ¿Qué se hace con ese callo? Primero, ese callo hay que inocularlo en un medio de cultivo líquido. Es decir, ya tengo el callo, la masa amorfa de células indiferenciadas, y lo inoculo en un medio de cultivo líquido. Y luego en una centrífuga comienzo a agitar los medios de cultivo. Es decir, el callo comienza a dar la vuelta en el medio de cultivo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el callo se disgregue. Disgregar quiere decir como desgranarse una mazorca de maíz y se vayan individualizando las células. Entonces, la idea es de que se aumente la disgregabilidad del callo, ¿no? Para que de esa manera tengamos células individualizadas. Tengamos células individuales. Entonces, ¿en qué consiste el cultivo de células de suspensión? Pongo un callo en un medio de cultivo líquido, lo mantengo en continua agitación y permito que las células se individualicen a través de la disgregabilidad del callo. Generalmente la disgregabilidad del callo, es decir, para que el callo se desgrane más rápidamente, es importantísimo utilizar altas concentraciones de auxinas. Las auxinas en altas concentraciones permiten, facilitan, inducen realmente de que el callo se disgregue, el callo se desgrane más rápidamente y queden células indiferenciadas. Sin embargo, también se pueden utilizar algunos aminoácidos, como por ejemplo el caso del hidrolizado de caseína, extracto de levadura, que promueven la dispersión y promueven al mismo tiempo también el crecimiento celular. Ya tengo las células individualizadas, es decir, el callo está ahorita en células individualizadas. Entonces, a partir de esas células indiferenciadas, yo generalmente puedo iniciar el cultivo de células de suspensión. Lógicamente que el crecimiento va a ser más lento. Es decir, voy a poner un ejemplo. Vamos a poner que yo he tenido un callo y en ese callo han habido 500 células. Ahorita tenemos las 500 células individualizadas. Y ese inóculo es el que yo lo voy a utilizar para poder sembrarlo en un nuevo medio de cultivo. Es decir, comienzo a subcultivar las células, ¿no? Comienzo a subcultivar, pero van a ver la importancia que esto tiene. ¿Cuál es el inóculo inicial que se debería iniciar? El inóculo es la cantidad de células que se debería iniciar para poner el nuevo subcultivo. Generalmente se podrían utilizar entre 0,5 a 2,5 por 10 a la quinta células por mililitro. ¿Quién me dice en la expresión matemática qué quiere decir 0,5 por 10 a la quinta? ¿Cuántas células serían? ¿Cuántas células serían? A ver, ¿quién me dice? Y 2,5 por 10 a la quinta, ¿cuántas son matemáticas? A ver, si no matemáticas. Pero con 5 ceros, A ver, 0,5 serían 50,000. 50,000 y a la otra. ¿Y 2,5 cuánto es? Sería 250,000. Excelente, excelente. Entonces sería el inóculo inicial. Para iniciar nuevamente el cultivo de células en suspensión, necesitaríamos entre 50,000 a 250,000 células por mililitro de medio de cultivo. Y entonces, una vez que ya hacemos la individualización de la célula, la sembramos en esa cantidad, en ese inóculo, hay que esperar que las células comiencen nuevamente a formar callo. Y generalmente la inducción de callo es mucho más rápida, porque como están inoculadas en el medio de cultivo líquido, generalmente existen mayores posibilidades de absorción de los nutrientes. Y de esta manera, la célula nuevamente comienza a formar callo
Pero una de las particularidades importantísimas que existen es de que las células se las comienza a manejar como si fueran microorganismos, como si fueran, no sé, bacterias, como si fueran virus, como si fueran hongos. Ustedes están estudiando, creo, ahorita eso, ¿no? El inóculo es de fundamental importancia. Es decir, a las células individualizadas yo las comienzo a manipular, pero aquí viene lo más importante. Aquí viene lo más importante. Es de que yo puedo combinar células con información genética exógena y formar células mutantes de carácter somático, de carácter asexual. Y las células somáticas son de fundamental importancia para formar realmente plantas que en este caso permitan el mejoramiento genético. Entonces, el objetivo es que las células desnudas o las células individualizadas, yo generalmente las pueda combinar para tener embriones somáticos, para tener células somáticas, y de esa manera puedo hacer mutación. Recuerden que mutación decíamos que es la alteración del código genético. Una vez que tengo las células, luego puedo inducir la formación nuevamente de callos. Es decir, puedo con altas concentraciones de auxinas, yo puedo formar nuevamente callos, y de esos callos nuevamente puedo, utilizando en cambio citoquininas en medias o altas concentraciones, inducir la formación de brotes de novo o brotes de nuevo, y de esa manera realmente hacer la micropropagación. Y entonces voy a tener mayor cantidad de plántulas por unidad de superficie. En eso consiste el cultivo de células en suspensión. Y finalmente tenemos el cultivo, en cambio, de protoplastos. Para poder entender lo que es el cultivo de protoplastos, habría que remontarnos a la estructura de la célula vegetal. Si nosotros nos imaginamos la célula vegetal, generalmente la célula vegetal tiene la forma de un prisma, básicamente, que está formada externamente por la pared celular. Luego, más internamente, tendremos la membrana plasmática. Y ustedes lo dijeron la semana anterior, que el proceso de Marchitez y el proceso de turgencia se da gracias a esa capacidad de semipermeabilidad que tiene la membrana, en este caso plasmática, ¿no es cierto? Tenemos, imagínense, externamente tenemos la pared celular, tenemos la membrana plasmática, que es semipermeable, se deja atravesar por cierto tipo de sustancias, opone resistencia cuando en el interior de la planta existe déficit de agua. Luego tenemos el citoplasma y luego tenemos el núcleo. En el interior del núcleo es donde está la información genética que está contenida en los cromosomas. En el citoplasma, en cambio, están todos los orgánulos citoplasmáticos, todas las inclusiones citoplasmáticas, entre ellos, por ejemplo, los cloroplastos o los plastidios, que son tan importantes en el proceso fotosintético. Cuando la célula comienza a morir, ¿no? Cuando la célula comienza a tomar mayor edad, en la etapa de la madurez y senectud, generalmente diferenciamos en la célula dos grandes zonas. La zona del paraplasma y la zona del protoplasma. La zona del paraplasma está formada por la pared celular, que es la parte ergástica, que es la parte muerta de la célula. Por eso es que los árboles forestales, cuando ya llegan a una edad fisiológica, hay que cortarlos, verán. Porque las células han muerto y ya no están creciendo. Porque las células realmente se han cubierto de lignina y celulosa y tienen una gran cantidad ya solo de paraplasma. Es decir, de la parte muerta, la parte ergástica de la célula. Y la segunda zona importantísima que tiene la célula, en cambio, es el protoplasma o protoplasto. ¿Qué es el protoplasma o protoplasto? El protoplasma o protoplasma es la parte viva, es la parte fundamental de la célula que está en activa división celular y que está conformada por la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. Entonces, repito otra vez, la célula vegetal se caracteriza por tener dos grandes zonas, por tener el paraplasma, que es la parte muerta, que es la parte ergástica de la célula, que está formada por lignina, por celulosa, por hemicelulosa, y la parte del protoplasma, que es la parte viva, que es la parte fundamental de la célula, formada por la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. ¿En qué consiste entonces el cultivo de protoplastos? El cultivo de protoplastos consiste entonces en eliminar la pared celular, que es la que encierra el protoplasto, que es la que protege al protoplasto, que es la parte realmente que le da la resistencia mecánica al protoplasto. ¿Cómo se hace? Entonces, hay que remover la pared celular, hay que liberar la pared celular, pero hay que considerar mucho la cuestión osmótica del protoplasma. Es decir, que no se vaya a romper la tensión superficial. Ejemplo, si yo rompo un huevo y pongo la clara en un platillo, y si realmente la clara ven que se está temblando, ¿se han visto? Se rompe el contenido celular. Entonces, tengo que evitar que se rompa el contenido celular. ¿Cómo se hace realmente la digestión de la pared celular? Se puede eliminar utilizando algunas enzimas que hidrolizan, que eliminan, especialmente la celulosa
la hemicelulosa y las pectinas. Entonces, primer paso, eliminamos la pared celular. Durante ese paso hay que cuidar la presión osmótica del protoplasto porque generalmente puede perderse la presión osmótica y se puede regar el contenido celular. Es decir, se puede regar, qué sé yo, el citoplasma y el núcleo. Y para ello existen algunas sustancias de carácter químico, artificiales, sintéticas, como el caso del mannitol y el sorbitol, que permiten realmente que se conserve la tensión superficial del protoplasto. Es decir, que no se vaya a regar el contenido celular. Una vez que se ha liberado el protoplasto, una vez que se ha digerido la pared celular, utilizando este tipo de enzimas, utilizando estabilizadores osmóticos para que no se riegue el contenido celular, posteriormente se lavan los protoplastos para eliminar cualquier componente y entonces se eliminan las enzimas que sirvieron para digerir. Entonces, lavamos el protoplasto. Una vez que el protoplasto ha sido lavado, una vez que el protoplasto está liberado, está desnudo ya, ¿qué hacemos? Lo volvemos a cultivar en un medio de cultivo más complejo, pero puede estar menos concentrado. Pero ¿cuál es el objetivo, verdad? ¿Cuál es el objetivo de romper realmente la pared celular? De que durante esta etapa, escucharán, ¿verdad? Durante esta etapa, yo puedo hacer fusión de protoplastos. Fíjense, puedo fusionar protoplastos con información genética exógena, con información genética diferente, y de esa manera yo también tener células mutantes. Y en eso se basa, no sé si ustedes han oído, los transgénicos, que pueden ser transgénicos de dos tipos. Hay transgénicos interespecíficos y transgénicos intraespecíficos. Podrán en el glosario. Transgénico, aquel individuo que tiene información genética exógena de otro individuo, ¿no? Entonces es un transgénico, un individuo que tiene información genética exógena de otro individuo. Y los transgénicos pueden ser intraespecíficos y pueden ser transgénicos interespecíficos. ¿Cuáles son los intraespecíficos? Los intraespecíficos son cuando se combina información genética dentro de una misma especie. Fíjense, dentro de una misma especie. Por ejemplo, no sé, Pinus pátula con Pinus radiata. Entonces, aprovechando que la célula está desnuda, yo combino protoplastos de Pinus pátula y Pinus radiata y puedo tener entonces un transgénico que es un embrión somático. Entonces, ese es un transgénico intraespecífico. ¿Qué es un transgénico, en cambio, interespecífico? Aquel en el cual yo puedo combinar protoplastos de células que provengan de diferentes especies. Fíjense. Y aquí se creó un transgénico, ustedes han oído tal vez el tomate, ¿verdad? En el tomate se creó un transgénico en base a combinar protoplasto de un tomate resistente a heladas. Los tomates son muy susceptibles a las heladas, ¿verdad? Los que de alguna manera conocen agricultura, el tomate es muy susceptible a la helada. Entonces crearon un transgénico para que sea resistente a las heladas. ¿Qué le pusieron? Le pusieron al protoplasto de tomate silvestre, le pusieron un protoplasto de un pez que vivía en las profundidades marinas. Entonces, un transgénico interespecífico. ¿Para qué? Para que se incremente la resistencia a las heladas. Lógicamente que ahí existe una gran cantidad de posiciones encontradas. Algunos están a favor de los transgénicos, están en contra de los transgénicos. Unos dicen que los transgénicos realmente producen también cambios mutagénicos en los seres humanos, otros dicen que no. Es decir, unos satanizan mucho a los transgénicos. Entonces, una vez que tenemos el protoplasto desnudo, entonces podemos hacer fusión de protoplastos, luego cultivamos y en 1 a 3 días, el protoplasto comienza a regenerar, fíjense, comienza a regenerar la pared celular que la habíamos digerido a través de enzimas que hidrolizaban y comienza a formar callo. Nuevamente comienza a formar callo, pero esas ya son células somáticas, ya son embriones somáticos. Y a partir de esas callosidades que yo he promovido utilizando altas concentraciones de auxinas, nuevamente puedo recurrir a la utilización de citoquininas para lograr la inducción de brotes de novo o brotes de nuevo y de esa manera tener entonces protoplastos que son ya definitivamente mutantes, es decir, que han sido cambiados. Es decir, aprovechamos del espacio que no están con la pared celular para poder hacer una fusión de protoplastos. Esa fusión inducida de protoplastos, entonces, permite obtener células simples. Es decir, permite tener células que tienen información genética cruzada de diferentes fuentes. Entonces, les cuento el caso del tomate, ¿no? El caso del tomate. Es decir, tienen información genética exógena. Y ese tipo de plantas son de fundamental importancia para poder contribuir a la mejora genética de las plantas. Entonces, miren, si hablamos con propiedad, han habido 4 tipos de cultivo de tejidos vegetales y que son de fundamental importancia considerarlos cuando estamos hablando, cuando estamos escribiendo, cuando estamos comunicando. Entonces, cuando yo hagamos un resumen,
Cuando yo hago cultivo de semillas, por ejemplo, de orquídeas, cultivo de semillas de cinchona, cultivo de semillas de pino, estamos haciendo cultivo de órganos, cultivo de órganos. Hay un joven estudiante que también se va a integrar al laboratorio a trabajar en embriogénesis somática de café. Él va a hacer formación de callo en café y entonces va a utilizar explantes de hoja. Si él habla con propiedad, él está haciendo propiamente cultivo de tejidos. Es decir, cuando se utiliza un fragmento de tejido de ese sistema complejo e interdependiente, cuando se aísla de ese sistema complejo e interdependiente, estamos haciendo cultivo de tejidos. Estamos sacando un resumen, ¿verdad? Tercer tipo, cultivo de células en suspensión. Cultivo de células en suspensión. ¿En qué consiste? Se parte de un callo. Partimos de un callo. Decimos que el callo es una masa amorfa de células indiferenciadas. A ese callo lo ponemos en un medio de cultivo líquido y lo mantenemos en una centrífuga en constante agitación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que libere las células. Con la finalidad de que las células se comiencen a individualizar. Y decíamos que la disgregabilidad del callo aumentaba utilizando concentraciones del mannitol y el sorbitol. Es decir, que permite realmente que exista mayor cantidad de enzimas, ¿no es cierto? Y una vez que ya las células estaban indiferenciadas, decíamos que hacíamos inóculos de 0,5 a 2,5 células por mililitro y las sembrábamos nuevamente. En ese espacio hay la posibilidad de fusionar células que tienen información genética diferente y tener entonces, asimismo, tener células mutantes. Luego inducíamos la formación del callo, ¿no? Y nuevamente teníamos brotes de nuevo, pero ya con plantas modificadas genéticamente. Y en cambio, el último tipo de cultivo es el cultivo de protoplastos. Y decíamos de que la característica fundamental que tiene la célula vegetal es de que está rodeada de una membrana o de una pared celular que es rica en celulosa, hemicelulosa y pectinas. Y a medida que va subiendo la curva de crecimiento de la juventud, madurez y senectud, la célula va engrosando la pared celular hasta que incluso puede ocupar todo el protoplasma. Y entonces decíamos que en la célula vegetal se distinguen dos grandes zonas de forma general, que es el protoplasma y el paraplasma. Decíamos que el paraplasma es la parte muerta, es la parte ergástica de la célula. Es decir, aquella que prácticamente ya frena su crecimiento y desarrollo, y por eso los forestales pues tenemos que cortar los árboles, ¿no es cierto? Pero que esa parte es difícil de propagar porque tiene una gran cantidad de lignina, celulosa, ¿no es cierto?, en su composición química. Pero internamente, protegiendo, se encuentra realmente el protoplasto o protoplasma, que es lo mismo, que es la parte viva, es la parte fundamental de la célula que está conformada por la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. Entonces, ¿en qué consiste el cultivo de protoplastos? Consiste primero entonces en liberar, digerir. A través de enzimas hidrolíticas liberamos la pared celular, es decir, eliminamos la pared celular. Pero durante ese paso de eliminación de la pared celular, decimos que hay que cuidar mucho la fragilidad del protoplasma. Es decir, que no se rompa la tensión superficial, que se mantenga totalmente osmóticamente impecable para poderlo cultivar. Y que para eso podríamos utilizar estabilizadores osmóticos como el mannitol o sorbitol, que son sustancias químicas que permiten que el contenido celular no se riegue. Ejemplo, si ustedes hacen la prueba, pongan en la casa un platillo con un huevo y le ponen la punta de un tenedor, qué sé yo, le lastiman, inmediatamente se riega el contenido celular. No se trata de regar el contenido celular. Una vez que han sido liberados los protoplastos, es necesario lavarlos, y una vez lavados, aquí viene lo importante, que se puede hacer fusión de protoplastos con información genética exógena. Y podríamos formar lo que decíamos los híbridos o también los transgénicos. Y dentro de los transgénicos decían que pueden haber transgénicos intraespecíficos y los transgénicos interespecíficos. Los transgénicos interespecíficos cuando se fusionan protoplastos con información genética de la misma especie, ¿no es cierto? De la misma especie, es decir, Pinus patula, Pinus radiata, ¿no es cierto? Y los transgénicos interespecíficos cuando en cambio se fusionan protoplastos con especies diferentes. Decíamos incluso, qué sé yo, pueden ser especies animales con especies vegetales. Yo me acuerdo que había un cubano que alguna vez estaba trabajando en fusionar protoplastos utilizando algunos tejidos de los chanchos, ¿verdad? Para dar resistencia al tejido, para dar resistencia al tejido. Entonces, son transgénicos. Y lógicamente, los transgénicos pues tienen mucha resistencia, hay muchos que satanizan los transgénicos, dicen que no. Algunos, por ejemplo, dicen que el tomate transgénico que alguna vez se produjo fue el resultado de producir mutación en las personas, en niños que comenzaron
adquirir casposidad o una gran cantidad de escamas en la cara. Algunos relacionaban aquello, ¿no? Bueno, hay algunos que están a favor, algunos están en contra de los transgénicos, pero es cierto que son reales, existen a través de aquello. Por ejemplo, hay otro ejemplo. No sé si ustedes han visto en estos canales que dan en los canales internacionales los campos de golf. Los campos de golf son totalmente impecables, de césped, un verde totalmente intenso. No crece una sola mala hierba. Uno dice, pero ¿cómo no crece ahí mala hierba? Mira, aquí tenemos el Kikuyo de alrededor de la universidad y crece una cantidad de malas hierbas. ¿Qué hicieron? Hicieron un transgénico para tratar de generar una alelopatía. ¿Qué era alelopatía? ¿Qué era alelopatía? ¿Quién me dice que era una alelopatía? Un líquido que evita que otras especies se desarrollen alrededor de la especie que está. Excelente, Mayrita. Qué lindo. Eso. Es fabuloso, Mayrita. Felicitaciones. La alelopatía, ¿no es cierto? Decíamos que es el rechazo de las plantas que generan sustancias para evitar que crezcan especies a su alrededor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hicieron en este césped? Le indujeron un protoplasto que generaba alelopatía a que realmente crezcan alrededor del césped otro tipo de malas hierbas. Miren, generaron un tipo de transgénico, en este caso interespecífico, ¿no? Perdón, intraespecífico, para generar ese tipo de césped. Pero algunos dicen, especialmente esto pasa mucho en Alemania, en Inglaterra, donde hay muchos campos de golf, pero vean, una de las observaciones que había es de que este transgénico, césped, que era impecable para los campos de golf, cuando ingresaba a un campo de cultivo, no dejaba absolutamente nada. Era una planta totalmente invasiva, totalmente pionera, que iba pegando absolutamente todo. ¿Por qué? Porque le habían inducido el protoplasto de la alelopatía. Una vez que ya tenemos entonces fusionados los protoplastos, volvemos nuevamente a subcultivarlos en un medio de cultivo con altas concentraciones de auxinas para permitir la formación del callo, y en 1 a 3 días nuevamente ya comienza a regenerarse una estructura callogénica. Esa estructura callogénica, luego, al inducir utilizando citoquininas, me puede permitir formar en cambio brotes de nuevo. Y a partir de esos brotes de nuevo, entonces yo nuevamente puedo hacer micropropagación. Pero ¿cuál es la importancia de este cultivo? Que yo voy a tener individuos con información genética cruzada, con información genética exógena, con información genética externa, y este tipo de plantas son claves para poder hacer el mejoramiento genético. Veamos finalmente cuál es la aplicación que tiene el cultivo de tejidos in vitro. Veamos cuál es la aplicación que tiene para ir sacando un resumen, para ir sacando a limpio lo que hemos hablado en la mañana de hoy. Pregunta, a ver, si yo les digo cultivo de meristemos, ¿qué es ese tipo? ¿Qué tipo de cultivo es el cultivo de meristemos? A ver, ¿quién me dice? De órganos. Órganos. Excelente, Jordi. Fabuloso, Jordi. Felicitaciones. Muy bien. Si yo hago cultivo de meristemos, es cultivo de órganos. Entonces, en algún momento, no sé, ustedes leen en algún documento, ¿no? Meristemos, semillas, polen, no sé, algún órgano completo, estamos haciendo cultivo de órganos. Ahora, muy bien, ¿qué importancia tiene el cultivo de meristemos? ¿Se acuerdan en la pregunta introductoria que hicimos? Decíamos que los meristemos pueden ser de 2 tipos. Pueden ser meristemos secundarios y pueden ser meristemos primarios. Los meristemos primarios son aquellos responsables del crecimiento en longitud, tanto del tallo como de la raíz. Los meristemos secundarios son los responsables del crecimiento en espesor, en volumen, ¿no? Es decir, lo que hace madera en el fuste de un árbol. Ya, muy bien. ¿Para qué entonces decimos que los meristemos son importantes? Decíamos que son importantes porque, en primer lugar, como están íntimamente soldados al sistema vascular de la planta, son los únicos que se escapan al ataque de microorganismos. Entonces, cuando yo generalmente tengo una planta muy contaminada, ya sea, qué sé yo, planta del invernadero, del campo, está muy contaminada, a veces la única alternativa es recurrir al cultivo de meristemos, porque es la única forma de librar, por ejemplo, la planta de un virus, de un patógeno, de un microorganismo. Es decir, es la única parte que se escapa, que se salva, ¿no?, del ataque de microorganismos. ¿Por qué? Porque todavía no están soldadas íntimamente al sistema vascular. Por ejemplo, eso nos tocó hacer en una vez que les contaba de guineo, de una señorita que del Valle de Casangre, esta niña, y que ella trajo el guineo, ¿no? Entonces, ustedes saben que el guineo tiene una cantidad de enfermedades. Yo debo saber mucho, por ejemplo, el mal de Panamá, no sé, la escoba de brujas, un poco de cuestiones tiene, ¿no? Es muy contaminado. Y la única parte que se escapa al ataque de ese tipo de enfermedades generalmente son los meristemos. Entonces, ¿qué hacíamos? Sacábamos el meristemo caulinario. Entonces, cuando se hace cultivo de meristemos es para poder librar la planta de una enfermedad que es endógena, ¿no? De una enfermedad que es endógena, que es difícil de poderla salvar.
para hacer la propagación clonal, lógicamente, y para hacer conservación de germoplasma. ¿Cómo? A través de bancos de germoplasma. ¿Se acuerdan lo que era la crioconservación? ¿Se acuerdan lo que era la crioconservación? ¿Quién me dice que era la crioconservación? Crioconservación. A ver, ¿qué era la crioconservación? Decíamos que puede haber crioconservación vegetal y también humana. Ahorita hacen a ver. ¿Qué es la crioconservación? Creo que sí está en el glosario, ¿verdad? Y si no está, la ponemos. Crioconservación. ¿Sí está o no está? No está en el glosario. No está. Crioconservación es la conservación de tejidos a bajas temperaturas. Conservación de tejidos a bajas temperaturas. Y generalmente se utiliza la temperatura del nitrógeno líquido, es decir, que es menos 153 grados centígrados. Menos 153 grados centígrados. ¿Escucharán? Entonces, crioconservación. ¿Qué se está haciendo en crioconservación? Por ejemplo, en el Ecuador, el INIAP. A ver, el INIAP, pongan ahí, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. El INIAP, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. El INIAP, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. ¿Qué hace el INIAP? El INIAP será el Instituto de Investigaciones que tiene almacenado la mayor cantidad de germoplasma. Tiene bancos de germoplasma. Entonces, por ejemplo, si yo quiero guardar un tejido por mucho tiempo, lo mando en forma de callo. Entonces, hago la conservación del germoplasma y lo pongo en forma en el nitrógeno líquido. Y el tejido se mantiene de manera indefinida sin desarrollarse. Igual cosa en el Perú, por ejemplo, el CIP, anoten ahí, CIP, Centro Internacional de la Papa. CIP, Centro Internacional de la Papa. ¿Qué hace el CIP en cambio? El CIP, mire, es el que conserva todos los ecotipos de papas de toda la región andina. ¿Pero cómo los tiene? Los tiene manejado el germoplasma en bancos de germoplasma en crioconservación. Por ejemplo, papa bolona, chola, todas estas cuestiones que hay, las tiene en crioconservación almacenado ese germoplasma y cuando quieren utilizarlo, lo sacan de ahí y lo vuelven a regenerar. Entonces, desde el punto de vista de la conservación del germoplasma, los meristemos son fundamentales, incluso desde el punto de vista estratégico, para cuidar la información genética, para guardar la información genética y que de esa manera no exista una erosión genética de los tejidos. No exista la biopiratería. ¿Se acuerdan que la biopiratería decíamos que es la comercialización con tejidos vivos, ¿no? Entonces, el INIAP, por ejemplo, ¿qué tiene el INIAP? Ya tiene algunas centrales, ¿verdad? Creo que en el oro tiene Jordi, INIAP, así que de repente averiguará que por ahí puede tener un buen camello, ¿verdad? Hacen investigación ellos. Y a Jordi, que le gusta la investigación per se, cae anillo, como anillo al dedo. En Manabí hay, en Pichincha, tienen diferentes centros. Y entonces, ¿qué hacen? Conservan el tejido, la conservación del germoplasma en forma de callo. Y para eso, entonces, pueden utilizar meristemos para inducir la formación del callo. ¿Qué dicen ustedes cuando se utilice anteras, polen y óvulos? ¿Qué tipo de cultivo de tejidos es? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será? Igualmente de órganos. Tipo de órganos. Otro cultivo de órganos, ¿no? Puede caer también en el cultivo de tejidos propiamente dicho, ¿no? Si yo no puedo tener directamente la formación del órgano intacto, ¿no es cierto? Ya. ¿Para qué se utiliza el cultivo de anteras, de polen? Partamos del hecho de que el polen decíamos que es el órgano sexual masculino de la planta. Y el pistilo, en cambio, es el órgano femenino de la planta, sexual femenino de la planta. En el polen está el anterozoide. Y en cambio, en el pistilo está la ósfera, que es la célula sexual femenina. Entonces, si yo utilizo este tipo de material vegetal, yo necesariamente voy a tener mutantes. Es decir, información genética diferente, pero puedo llegar a tener plantas haploides. ¿Qué era una planta haploide? A ver, ¿quién se acuerda que era una planta haploide? ¿Qué era una planta haploide? La mitad de información genética. Muy bien, excelente. Es una planta que tiene la mitad de la información genética. Entonces, si yo utilizo anteras, polen, qué sé yo, la célula, yo voy a tener la mitad de la información genética y al tener la mitad de la información genética voy a tener una planta haploide y las plantas haploides son de fundamental importancia para iniciar la mejora genética de las plantas. Cultivo de callos, ¿qué dicen ustedes? ¿El cultivo de callos qué será? ¿Cultivo de órganos? ¿Cultivo de tejidos? ¿Qué será? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cultivo en suspensión? Puede ser de suspensión, ¿no es cierto? Puede ser de tejidos también, ¿no es cierto? Puede ser también de protoplastos también, ¿no? Pero no es ya un cultivo de órganos, no es cultivo de órganos. Utilizamos el cultivo de callos para, por ejemplo, hacer selección de variedades, para hacer mutantes, como dijimos antes, ¿no? Cuando fusionamos información genética exógena, información genética diferente, de diferentes fuentes, y decíamos que podíamos fusionar intra e interespecífica. Intra cuando es dentro de la misma especie, interespecífica cuando es entre especies diferentes,
Incluso fíjense, me olvidaba indicarles de que la crioconservación, hoy en día también se está haciendo crioconservación en seres humanos, ¿verdad? Y es medio tenebroso aquello, ¿verdad? Hay institutos en los países desarrollados que están conservando el germoplasma humano de una persona que muere para poderlo utilizar en un momento determinado. ¿Y cómo lo mantienen? En crioconservación. Fíjense. Yo estaba leyendo un artículo sobre ello cuando preparaba la clase. Estaba leyendo de que, por ejemplo, en Estados Unidos hay unas empresas, así como acá hay las funerarias, que hacen crioconservación. Y hay dos tipos de crioconservación a todo el cuerpo o crioconservación solo a una parte del tejido. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de ese tejido mantenerlo ahí y en algún momento volverlo a la vida. Igual cosa pasa con los tejidos. Es decir, el callo, yo lo puedo mantener de manera indefinida, como hizo Haberland con el tejido que hizo a partir de raíces de tomate. Haberland en el año 1902 fue el primero que hizo cultivo de callos de manera indefinida utilizando las raíces de tomate. Entonces, cultivó raíces de tomate e indujo la formación de callo. Y con ese callo lo mantuvo de manera indefinida. Es decir, usted lo puede utilizar cuando usted crea volverlo nuevamente a regenerar. Eso hace el CIP, ¿verdad? El CIP es el Centro Internacional de la Papa. Es donde está concentrado la mayor cantidad de ecotipos de papa. Y cuando usted realmente quiere una determinada especie, lo único que hace es volverla a la vida, haciéndole un proceso de retroalimentación para que salga de ese estado de letargo y comience nuevamente a regenerar. Entonces, si se trata de un callo, lo que comienza a regenerar son órganos de novo. El lineal, por ejemplo, tiene mucho germoplasma conservado de una gran cantidad, por ejemplo, de vasconcelas, es decir, de papayas, de granadillas, de toronches, de chamburos. Tiene una cantidad, verán, que es un germoplasma súper especial en el Ecuador y que está en peligro de erosión genética. ¿Qué será erosión genética? A ver, ¿qué será erosión genética? Fíjense el término que bonito. Para el glosario, póngalo, erosión genética. ¿Qué será erosión genética? ¿Qué será erosión genética? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será la erosión? ¿Qué es normalmente la erosión? El desgaste. El desgaste, la pérdida del suelo, ¿no es cierto? Acá la erosión genética es la pérdida de la información genética de la especie, la pérdida de genes de la especie. Entonces, por ejemplo, yo creo que Mayrita se ha de conocer el toronche, el chamburo, que ya quedan muy poquitos. Entonces, ellos conservan ese tipo de especies que son importantísimas para dos cuestiones fundamentales, para la seguridad alimentaria y para la soberanía alimentaria. A ver, ¿quién se acuerda qué era seguridad alimentaria y soberanía alimentaria? Para el glosario, a ver. Seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué era la seguridad alimentaria? La seguridad alimentaria es poder abastecer a la actual generación sin comprometer a la futura. Muy bien. Solo falta ponerle dos cositas. Garantizar la cantidad y la calidad suficiente de habitantes para la alimentación. Entonces, esa es la seguridad alimentaria. Es decir, garantizar los alimentos en cantidad y calidad suficiente, ¿no es cierto? Para toda la población. Eso es la seguridad alimentaria. Perfecto, muy bien. ¿Y qué es en cambio la soberanía alimentaria? ¿Qué es la soberanía alimentaria? ¿Qué será en cambio la soberanía alimentaria? ¿Qué dicen ustedes? A ver, definamos siempre la semántica. ¿Qué es la soberanía? ¿Qué es de forma general la soberanía? A ver. ¿Quién se acuerda qué es de forma general la soberanía? Como que sea propio. Ajá. Porque ahora les digo les pongo un ejemplo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Han oído Puerto Rico? ¿Puerto Rico será soberano o no será soberano? A ver. ¿El Ecuador será soberano o no será soberano? ¿El Ecuador es soberano? Que todas las personas, ingeniero, que todas las personas tengan derecho a la alimentación. Ajá. Derecho. Excelente, Dani. Dani es, ¿no? ¿Dani? Sí, ingeniero. Dani, muy bien. En cambio, la soberanía alimentaria es el derecho. Hablemos primero de manera general la soberanía, el derecho que tenemos los ecuatorianos para transitar libremente por el país, para pensar libremente, etcétera, etcétera. Puerto Rico, miren, no es un país soberano, depende de los Estados Unidos. Pues los puertorriqueños tienen nacionalidad americana, ¿verdad? Ellos no tienen soberanía. Entonces, la soberanía alimentaria, como muy bien lo dijo Dania Nogará en el glosario, verán, el derecho que tiene la población a tener acceso a la alimentación en cantidad y calidad suficiente. Entonces, digo que el INEAP utiliza mucho para tratar de evitar la erosión genética, es decir, la pérdida de genes, la pérdida de información genética, la tienen almacenada, ¿verdad? La tienen almacenada en bancos de germoplasma para utilizarlos en un determinado momento. Cultivo de células en suspensión, la aplicación, obtención de variedades, mutaciones
y para obtener metabolitos secundarios. Es decir, para obtener productos de valor agregado. Por ejemplo, hablemos de la cinchona, ¿verdad? Creo que si hace algún rato se obtiene quinetina, quinimina, que son los antibióticos, que son las sustancias activas que tiene. Entonces puede utilizar ya cultivo de células en suspensión, pero sobre todo, para poder hacer mutantes o hacer variantes. El cultivo de protoplasma ya hemos hablado, igual mutantes, variantes, pero sobre todo híbridos somáticos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué diferencia habrá? ¿Qué diferencia habrá entre un híbrido sexual y un híbrido somático? A ver, ¿qué diferencia habrá entre un híbrido sexual y un híbrido somático? ¿Quién me dice? A ver. En la hibridación somática sería la combinación de lo que son las células de diferentes especies. Ajá. ¿Y un híbrido sexual? Cuando se combinan, por ejemplo, dos raíces para que crezcan. Ajá. A ver. Vamos primero partiendo del hecho de que es un híbrido. Tiene información genética diferente, ¿no es cierto? Y dice que puede ser un híbrido sexual, pero dice que aquí cultivo protoplastos, como permite la mejora genética de la planta, es que permite formar un híbrido somático. ¿Qué será un híbrido somático? Todavía no está muy claro. A ver. Primero partamos que es cómo se obtiene un híbrido sexual. A ver, ustedes estudiaron genética. ¿Cómo podríamos obtener un híbrido sexual? A ver. A ver. ¿Quién me dice? Cruzando dos especies diferentes. Jordi, repítame, por favor. Cruzando la información genética de dos especies diferentes. Muy bien. ¿Y qué cruzaríamos? ¿Qué cruzaríamos? El polen lo llevamos al estigma. ¿Sí o no? Es decir, el híbrido sexual es aquel que se produce por cruzamiento, como lo dice Jordi. Excelente, Jordi. Muy bien, felicitaciones. Cruzamiento. Es decir, cuando yo llevo el polen de una flor y lo deposito en el pistilo de otra flor. Entonces, hay que diferenciar dos cosas para el glosario. Ustedes ya saben, lo que es polinización y lo que es fecundación. ¿Qué será entonces la polinización? ¿Qué será la polinización? Polinización. Polinización. ¿Qué será la polinización? ¿Y qué es la fecundación? A ver, ustedes ya estudiaron botánica, ¿verdad? Ustedes ya no pueden fallarme en eso. A los de primer ciclo todavía los manda a consultar. Ustedes ya saben, a ver, ¿qué es la polinización y qué es la fecundación? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es polinización? El polen es el paso del polen. Sí. El paso del polen del estambre al estigma. Estigma. ¿No es cierto? Muy bien, Marita. Felicitaciones. La polinización es el transporte o el paso del polen del estambre al estigma. ¿No? Esa es la polinización. Y ahí intervienen diferentes factores. El agua, el viento, las aves, las personas, etcétera, etcétera. Solo eso es la polinización. ¿Y qué será en cambio la fecundación? La fecundación. Sería la unión del anterozoide con la ósfera. Excelente, Jordi. Felicitaciones, fabuloso. Qué lindo que es trabajar con ustedes. El polen, una vez que llega al estigma, germina y baja a través del estilo, de ese tubito que hay ahí, y entra al interior del embrión. Y entonces va llevando la célula sexual masculina, que es el anterozoide. En el embrión lo espera la célula sexual femenina, que es la oósfera. Al unirse el anterozoide y la oósfera, se forma entonces el huevo cigoto, que a futuro va a ser la semilla. Esos son los híbridos sexuales, es decir, producto de cruzamiento. ¿Pero cruzamiento de qué? Cruzamiento de células sexuales, ¿sí? El híbrido, en cambio, el híbrido somático es aquel en donde intervienen células somáticas. Fíjense. Es decir, por ejemplo, yo tengo un callo que provino de una hoja y es de la hoja, no sé, de Cinchona officinalis. Y acá tengo igual un callo, pero de la hoja de Cinchona pubescens. Si yo hago liberación de protoplastos y combino los protoplastos de las dos especies, yo voy a tener un híbrido somático. Porque los embriones acá eran embriones asexuales. Entonces, un híbrido somático es aquel que está formando por embriones asexuales. Embrión, esa es la importancia de la información genética. Esa es la importancia para el mejoramiento genético de las plantas. Fíjense. Entonces, protoplastos, células en suspensión, permiten formar híbridos somáticos. Es decir, híbridos asexuales, no por cruzamiento, sino que podemos aprovechar que la célula está desnuda para combinar o fusionar dos protoplastos de dos especies diferentes, pero que han sido obtenidos de manera asexual. Por ejemplo, qué sé yo, a través de inducir callo de una hoja. Entonces yo tengo ese tipo de híbridos somáticos. Y estos híbridos somáticos juegan un papel fundamental en la ingeniería genética de las plantas, en el mejoramiento genético de las plantas. Conclusión final, entonces.
Los cultivos in vitro no solo han servido, qué sé yo, para la micropropagación, para la multiplicación masiva de especies, ¿no? Especies cultivadas, forestales, sino también para hacer estudios bioquímicos, fisiológicos, genéticos de diferentes especies vegetales. Lógicamente, que dijimos que el éxito radicaba en que considerar de que no solo es necesario considerar el tipo de explante, sino considerar también las condiciones del medio de cultivo y las condiciones físicas. Cuando hablamos de condiciones físicas, las condiciones ambientales, para que de esa manera podemos establecer de mejor forma un cultivo de tejidos vegetales. ¿Está claro? ¿Estamos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Prendamos la camarita para ver si nos vamos despidiendo. Muy bien. No sé si tal vez tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún término que tal vez no les quedó claro del glosario, por favor. Irán incrementando el glosario, ¿verán? Irán incrementando el glosario. ¿Cuántos términos tienen a propósito en el glosario? ¿Cuántos términos tienen en el glosario? Yo tengo, ingeniero, 176. Sí. A ver, alguien más. ¿Cuánto más tiene? ¿Qué más tienen términos en el glosario? A ver. 134 yo tengo, ingeniero. 164. Mayrita. No, 184. 184, muy bien, muy bien. Irán incrementando entonces los términos del glosario. Iránlos estudiando, que eso algún rato también los vamos a revisar nuevamente. La idea del glosario, mire, es para aprender. Yo siempre digo de que generalmente el conocimiento hay que recrearlo. Y la manera de recrear el conocimiento es estudiando así de esta forma, ¿no? Es decir, a través de mnemotécnicas, a través de analogías, a través de diferencias, porque de esa manera el cerebro entiende más fácilmente. Entonces, no se olviden entonces de ir estudiando. Si Dios lo permite, entonces nos vemos el próximo martes para seguir en el análisis. Voy solo a correr lista porque ves que lo veo por acá está Cartuche David. Cartuche David. Lo vi que estaba por acá David. Cartuche David. Cartuche David. Está con internet. Parece que está mal con el micrófono. ¿Qué está diciendo? Ya lo vi, perfecto. Merino Jonathan. Merino Jonathan. Presente, ingeniero. Mi estimado Jonathan, qué gusto saludarlo. Muy bien. Y Roblesana. Roblesana. Bien. Presente, ingeniero. Ahorita ya mi audio. Ya, perfecto. Roblesana, tal vez Leslie sabe algo de Ana. No, Inge, parece que está sin internet porque no le entran las llamadas ni tampoco le llegan los mensajes. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Yo créanme lo que soy enemigo de que a la persona se la perjudique porque no tiene señal. No debe ser un obvio la señal de internet para realmente dejar de aprender. Así que tranquila, díganle que me justifique nomás, si pongo un mensajito y no hay ningún problema. Muy bien. Bien, muchísimas gracias, estimadísima señorita, señores. No se olviden siempre de estar estudiando, ¿verdad? Tienen que la otra máxima que dijimos desde que hay que estudiar, hay que saber estudiar y hay que volver a estudiar. Y hay que manejar el perfil más bajo, chicos, que pueda existir en una persona, en un ser humano. Yo siempre me llevo a aquello de que incluso uno manejando un perfil bajo ni siquiera se hace trascender, ni siquiera nota. Y por eso decimos que en la vida no estamos para impresionar, estamos para de alguna manera inspirar, para trascender, para poder inspirar confianza, cariño, amor, ternura. No se olviden de aquello. Y siempre no se olviden de que lo que siempre estamos hablando, ¿no? De lo que no se nomencla no existe, hay que expresarlo, porque el amor definitivamente no puede prescindir de las palabras. La gente que está a nuestro alrededor no son adivinos para adivinar que definitivamente son importantes para nosotros, los queremos, entonces siempre hay que estar expresando aquello. Muy bien, para mí ha sido un verdadero privilegio haberlos saludado, haber conversado, haber trabajado con ustedes en esta mañana. No se olviden de hacer ejercicios de soluciones, porcentaje peso, porcentaje volumen, de repasar el glosario para, entonces, si Dios lo permite, más adelante, entonces, ver si empezamos. Ya sería, a ver, la otra semana, fíjense que ya la otra semana ya estamos casi medio mes, ¿no? Estamos casi medio mes. Entonces, muy bien, si Dios lo permite, entonces nos vemos la próxima clase. Que les vaya muy bien, que tengan un excelente fin de semana. Que les vaya bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.